why you become clear. I spent all this time trying to play now and find my way here. See, I've been having me a real hard time, but it feels so nice to know I'm gonna be alright. So I just kept dreaming, yeah, I just kept dreaming. It wasn't very hard. I spent all this time trying to figure out why nobody on my side. See, I've been having me a real good time, and it feels so nice to know I'm gonna be alright. So please don't take my feelings. I have found it now. So please don't take my feelings. I have found it now. That if I wanted to, I'd be alright. So I just kept going. I just kept going and hoping I'm growing near. Well, that's good and fine. I spent all this time trying to find my way here. And I've been having me a real fun time, and it feels so nice to know I'm gonna be alright. Please don't take this feeling. I can't stand it alone. Please don't take my feeling. I can't stand it alone. Yeah, if I wanted to, I'd be alright. That if I wanted to, I'd be alright. Kaixo! Kaixo, arratsaldeon guztioi. Bueno, poz handia ematen digu ikusteak olako espazioa beteta, ja, hain goiz. Bueno, ongetorria feministalira berriro, gaur da gure 3. edo 4. eguna. Bakizu hasi ginela pasaden astean hitzaurri eder batekin Bukowski tabernan. Eta, bueno, aste honetan ja, asteazken eta ostegunean hasi genuen ja festivala Kontadores Zentroan, eta gaur eta bihar, hemen gaude ja Tabakaleran. Eta, bueno, hau da agur eta txau.
Agur txau, euskaraz eta italieraz kaixo esateko, adio esateko balio dute. Agur eta txau izan daiteke bertsolariak dionean agur. Doluak dakarrenean agur. Kalean gurutzatzen direnen txau asolagabea. Deritzoaren agur. Inoiz gehiago ikusi nahi ez duzun horri esaten diozun txau peskao. Agur familiari, txau maitasunari. Agur eta txau iritsi eta denbora baietz eta denbora batez geratzea da. Betirako geratzea da. Baina alde egitea ere bada. Berriz ez izultzeko edo ezberdin itzultzeko. Elkar topatzen duzunean besteari ematen diozun besarkada da. Eta joaten zarenean ematen diozuna ere bai. Feministaldia 19. eta Inmersiones 17. jaialdiak aizpatu egin dira elkarri agur eta txau esateko eta hori bera ospatzeko. Topaketa eta topaketaren inguruan mugitzen den guztia. Izan ere, programa kulturalen muina beti da harrera egitea. Laguntzea eta agurtzea. Gonbidatuak agurtu, lantaldeak lagundu, lagunak jaso, jaialdi bat gonbidapen emailean bidaltzen duzun hasierako kaixo zer moduz hori da. Kulturzentroak egiten diozun harrera, laguntzen zaituen laguna, bertan topatzen duzun jendea. Ui, joan zait. Barkatu. Agur eta ore, ospe handiko pertsonari egiten zaion gorazarreko agurra. Gurean, solemnitate alde batera utzi eta queer bilakatzea da munduko leku ezberdinetako jendearekin topo egiteko. Agur Donostia eta Gasteizera zatoztenei. Txau harremanak, loturak, lagunak, familiak, desenkuentroak, harrera protokoloak, banaketak, pentsatu nahi dituzuen orori. Desertore artista sorgin, filosofa, aktivista eta aizpen topaketa praktikatu eta gorpuztuko dugu. 2024an festara iritsi berri diren hoien eskutik ate berriak ireki nahi ditugu. Dagoeneko ez daudenak agertzea nahi dugu. Agertzea nahi dugu. Eta agurtzea ere bai, klaro. Hil direnak anzturara kondenatutakoen eskutik sarrera eta irtera bideak bilatu nahi ditugu. Agur eta txau lo egiten dutenei, amets egiten dutenei, borrokatzen direnei, bizimodu eta bizileku bizigarriagoak asmatzen dituztenei. Ez dira garai errazak. Azararen 20tik aurrera, ja pasaren astetik aurrera, agur eta txau maitasunez, amorruz, elkartasunez, dantza, dolu eta esparramez. Eta orain gazteleraz egingo dugu. Vale. Agur, chao. Del euskera y del italiano sirven para decir hola, pero también para decir adiós. Agur eta chao podría ser el agur de las bercholaris, el agur del duelo, el chao despreocupado de las que se cruzan por la calle, el agur de la deserción, el chao pescado que le dices a quien no quieres nunca más ver, el agur a la familia, el chao a un amor. Agur eta chao es llegar y permanecer un tiempo, es permanecer por siempre, pero es también decidir marchar para no volver o para volver distinta. Es el abrazo de cuando te encuentras y es el abrazo de cuando te vas. Los festivales Feministaldia 19 e Inmersiones 17 se dicen agur eta txau, hermanades, para celebrar eso mismo, el encuentro y todo lo que a su alrededor se mueve. Porque ambos programas culturales son, sobre todas las cosas, espacios en los que recibir, acoger, acompañar, despedir. A invitades, equipos, amigues. Un festival es el hola, ¿qué tal? En el email de invitación. Es la acogida de él y en el centro cultural. Son las amigas que acompañan. Es la gente que te encuentras, a la que escuchas, con la que te ríes y lloras. Nuestro agur eta ore deviene queer y abandona la solemnidad para encontrarse con gentes de todos los lugares de la tierra. Agur a las que venís a Donostia y a Gasteiz a pensar juntas sobre las relaciones, el vínculo, las amigas, las familias, el desencuentro, los protocolos de acogida, las despedidas. Pero no solo a pensar, sino también a practicar y encarnar un encuentro de desertoras, artistas, brujas, filósofas, activistas, hermanas. En este 2024 queremos que se abran nuevas puertas de la mano de quienes acaban de llegar a la fiesta y que aparezcan también las que ya no están, nuestras muertas, las de todas las condenadas al olvido,
para que ellas nos enseñen sus caminos de entrada y de salida. Agur eta chao a las que duermen, sueñan, luchan e inventan tiempos y espacios más vivibles hoy, que la cosa no está fácil. A partir del 20 de noviembre, que ya fue, agur eta chao desde el amor, la rabia, la solidaridad, el baile, el duelo y el desparrame de cuerpos. Ongi etorri. Bueno, eta gaurko eguna hasteko ditugu bi gonbidatu, mesedez, igo. Bueno, gaur izango ditugu gurekin lau gonbidatu, Elena Castro Córdoba, Irene Colón, Berna Guan eta Elaine Vilar, aurkeztuko ditut lehenengo bi izlari. Daukagu gurekin Elena Castro Córdoba, bera filosofia graduatua da Madrilgo Complutense-ko Unibertsitatean, Gender Media and Culture Masterra ere egin du. Bere tesian ikasketa feminista marko batean artxiboari aplikatu dio temporalidade queer eta afektiboa. Gaur egun irakaslea da Eina Bartzelonako Arte Zentroan eta Ontologias Feministas kolektibo artistokoko kidea da. Decía que tenemos con nosotras, para empezar, a Elena Castro Córdoba. Elena Castro Córdoba es graduada en Filosofía por la Universidad Complutense de Madrid. Ha hecho también el máster de Gender, Media and Culture. En su tesis, dentro de los estudios feministas, ha aplicado lo que tiene que ver con las temporalidades queer y afectivas al estudio del archivo. Hoy es profesora en el EINA del Centro de Arte de Barcelona y también es miembro del colectivo Ontologías Feministas, un colectivo artístico. Gaurko hitzaldian aldi baterako korapilloak deitzen da. Eta bertan artxiboko materiala genealogia feminista eta queerren iraganerikiko lotura gisa, orainaldi kolektiboa antolatzeko modu gisa eta etorkizunera begiratzeko modu gisa, ulertzearen potentzial erotiko eta afektiboaz arituko da. Decía que la charla de hoy se titula Enredos temporales y nos va a hablar sobre el potencial erótico y afectivo de comprender el material de archivo como vinculación con las formas del pasado de las genealogías feministas y queer. Y como articulación también del presente colectivo para una orientación hacia un porvenir colectivo también. Gero daukagu gurekin ere bai, Irene Colón. Irene Colón loti profesionala da. Eta esna dagoenean, bere doktore tesian ere lan egiten du, EHUko filosofia sailean. Filosofia ikasi du eta emakumeen eta generoen ikasketan masterra bikoitza egin du Oviedo eta Utrechteko unibertsitatean. Emakume zaharren bizi baldintzak hobetzeko hainbat borroka feministetan ere ibiltzen da. Eta, decía que tenemos también con nosotras a Irene Colón, que es una dormilona profesional y que cuando está despierta pues se dedica a trabajar un poco en su tesis doctoral en la Universidad del País Vasco, en el Departamento de Filosofía. Ha estudiado filosofía, también ha estudiado un máster doble de estudios de género en la Universidad de Oviedo y la Universidad de Utrecht. Y, entre otras cosas, pues es activista por mejorar las condiciones de vida de las mujeres viejas. Bere gaurko hitzaldia deitzen da loti ederra generoak lo egiteko moduan duen eraginari buruz. Eta, berak azalduko digu nola lo egitea ez dela gauero modu pribatuan betetzen dugun funtzio natural bat, baizik eta loak regulazio sozial komplexu bati erantzuten diola. Decía que la charla de hoy se titula La Bella Durmiente, sobre cómo el género repercute en el dormir, y ahí nos va a contar un poco pues cómo el dormir no es una función natural que hacemos todas las noches tranquilamente en nuestra habitación, sino que responde pues a una regulación social de la que nos va a hablar, y sin más os dejo con ellas. Es que ricasco. Vale, como están, punto bien, ¿no?
Bueno, Kaixo, hola. Estoy muy contenta por estar aquí en el Feministalia. Muchísimas gracias por invitarme. La verdad que lo veía primero desde Madrid y ahora desde Barcelona, que es donde vivo, siempre con mucha admiración y con mucho respeto. Y bueno, es un gusto poder estar en un espacio así, con tanta estructura, ¿no? En un lugar, en un contexto que se toma tan en serio las propuestas feministas como para darle toda esta estructura. Así que gracias. Vale, hoy os voy a hablar de mi tesis doctoral. Lo quería ocultar un poco, pero no lo digo, ¿no? El título que tenéis aquí es el título de la tesis, Enredos temporales. Para la charla le he quitado un poco este subtítulo menos sexy, ¿no? Que en la academia sí que las ponemos, pero fuera lo ocultamos un poco. Y es una investigación que hice en torno a un archivo feminista y lesbofeminista de Barcelona, el Archivo de Caladona. Es un archivo histórico que se sitúa en un edificio que de hecho es patrimonio, muy cerca de la catedral, o sea, en mitad del casco histórico de la ciudad. Y bueno, es un archivo que se lleva construyendo desde más o menos los 80. Es un archivo que empezó con una ocupación, bueno, Caladona empezó con una ocupación y por lo tanto los fondos que se fueron creando a raíz de eso tiene ahí esa genealogía, ¿no? Como ese primer punto. Es un archivo al que yo llegué pues por una mudanza. Yo me mudé de Madrid a Barcelona y en la situación de intentar ubicarme en ese contexto, buscando amigas, buscando red feminista, red lesbiana, me hablaron de este archivo y más o menos a partir de 2021 yo empecé a ir ahí. Era un contexto al que llegué, por lo tanto, desde la intuición, desde recomendaciones de amigas. Y pasé a ser activista del grupo de archiveras, del grupo del archivo. Todavía soy parte de ese grupo. Y es un grupo, el del archivo, en el que retomamos muchas de las labores de catalogación que ya se estaban haciendo en el centro, pero que en el momento en el que yo entré a ese espacio nos estábamos centrando mucho en la catalogación de un fondo de una activista lesbofeminista que vivió en Cataluña. Ella era, de hecho, vasca, Grete Laman. Y bueno, fue a raíz de la figura de Grete Laman que empezamos pues un poco como a articular el grupo de quiénes éramos nosotras. Entonces ha sido un ejercicio muy, muy bonito, muy inspirador, porque hemos ido comprendiendo un poco quiénes somos nosotras, ubicándonos identitariamente, pero también como grupo de amigas, mirando continuamente al pasado, ¿no? O sea, el pasado era ese lugar no ya frío, no ya de las muertas que no tienen nada que decirnos, sino lo que permitía la articulación colectiva y en corro del presente. Bien, entonces, como os digo, ¿no? Yo entré en este archivo. Primero, mi primera búsqueda, la razón por la que llegué ahí tenía mucho que ver con el sentimiento de pérdida, con el estar perdida. Encontrar este lugar fue una forma de ubicar muchas cosas, ¿no? O sea, de ubicar, como digo, parte de esta identidad colectiva feminista, de esta identidad lesbiana también. Y era un momento en el que además yo estaba perdida haciendo una tesis, en un momento donde estaba con una pregunta muy abstracta, ¿no? Como han dicho en la presentación, yo vengo de filosofía, entonces en ese momento me era más fácil pensar los conceptos abstractos, y aterrizar en este lugar me permitió, ¿no? Tocar las cosas y materializarlo. Entonces, dentro de esta pérdida, de este no ubicarme en el que estaba, empecé a pensar mucho en la estructura de la espiral. En vez del camino recto, cuando pensamos en formas de conocimiento, en formas de conocer, se suele pensar en un point, ¿no? En inglés, en llegar a un punto, en seguir un camino recto, que también es la estructura en inglés, ¿no? La de la rectitud es la estructura heterosexual por excelencia. De esto habla Sara Ahmed en un libro que se llama Fenomenología Queer, ¿no? Entonces yo pensaba cómo me podía salir yo de esa obligatoriedad, de esa rectitud, de ese seguir la línea recta, en el que de por sí ya estaba, sintiéndome perdida, y empecé a pensar, como digo, en esta forma de las espirales. La forma de la espiral en la que estaba pensando como una estructura ¿no? En vez del camino recto, una estructura que da vueltas, que nos puede generar inseguridad porque parece que no va a llegar a ningún lugar, se fue consolidando cada vez más y más en un tipo de espiral que también era un laberinto. Esta idea de la espiral laberinto se me materializó mucho cuando encontré este texto. Es un texto escrito por la propia Grete Laman en una de las revistas más importantes del lesbofeminismo de ese momento, que se llama Labyrinth. Y en este texto, Grete Laman habla de que los laberintos son estructuras con forma de espiral que se deben recorrer con un ritmo danzante.
Dice que para recorrer el laberinto, para recorrer estas estructuras, tenemos que seguir un ritmo discontinuo, semejante al de una danza. Para mí eso fue muy inspirador, ¿no? La idea de atravesar el conocimiento y, por lo tanto, el proceso de investigación en el que yo estaba haciendo una tesis como algo placentero, unido al baile. Cuando se llega al núcleo del laberinto, Grete Lamann en este texto dice que hay un fuego, hay algo ahí, una luz, algo, un secreto, ¿no? Albergado dentro del laberinto, que es lo que llegamos a conocer. Y entonces, una vez encontramos ese núcleo de fuego, ese secreto, la pregunta es cómo lo sacamos hacia afuera, cómo le contamos al resto lo que hemos encontrado en la oscuridad del laberinto. Para mí esto fue muy inspirador y empecé a pensar en el archivo como también un laberinto en sí mismo. Hablaba así del archivo laberinto. Pensad que las propias estructuras del archivo, ¿no? Con las manivelas se mueven, generando también que muchas veces te lo encuentres abierto por un lugar o por otro. También cuando abrimos las cajas de catalogación, cuando abrimos los documentos, te lo puedes encontrar en un punto o en otro. Entonces, el sentimiento de pérdida, el sentimiento laberíntico está muy presente para aquellas personas que catalogamos, aquellas personas que nos dedicamos a ordenar este tipo de memorias, que una vez las encontramos en los libros de historias, ya nos las dan machacaditas, ¿no? Con cronologías, con líneas secuenciales, pero cuando estás con el material bruto del archivo, pues lo encuentras todo caótico, ¿no? O sea, todo desperdigado, como esta pérdida del laberinto. También el laberinto me interesaba porque me hacía pensar en una figura de un espacio poderoso. Pensad que los laberintos son esos espacios en los que nos tenemos que parar ante sus puertas para reflexionar si queremos entrar o no. Entrar supone un tipo de transformación radical, un tipo de miedo, ¿no? A perderte en las profundidades del laberinto. También desde productos mainstream de ciencia ficción y fantasía, los laberintos parece que tienen agencia propia, ¿no? Que se mueven por sí mismos. Y me permitía pensar también los archivos como un lugar también poderoso, ¿no? O sea, no solamente en el sentido de poder, sino también atravesados por la ficción, por la fantasía, y pensar qué significaba también reivindicar esos contextos no solamente como ese lugar al que hay que ir a investigar, sino como otros espacios, ¿no? Vinculados, como digo, a esta idea de lo fantástico, a esta idea de lo poderoso. Además, la metodología laberíntica, como la empecé a llamar, vinculada al texto de Grete Lamann, me permitía también pensar que en el archivo también tenemos esta paradoja de cómo contar aquello que tiene que ver con que está oculto, ¿no? En principio está metido dentro de las carpetas, metidos en la oscuridad del archivo, y es algo que se expone cuando se cuenta, cuando se digitaliza, se le somete a la violencia de la luz, ¿no? A la violencia de la iluminación. Entonces, también para mí la idea de la oscuridad ha sido algo muy importante. Me inspiró mucho el concepto de Audre Lorde en el texto de Poetry is not a luxury, ¿no? De la poesía no es un lujo. Ella habla de que hay que reivindicar frente a la idea de que conocer algo es estar iluminado y de la luz. Ella habla de este tipo de conocimientos, ¿no? Vinculados a lo negro, a la oscuridad, a la profundidad, como aquellos imaginativos y poéticos. Entonces fue algo el tema de la oscuridad y las profundidades del laberinto que también conecté con las cuestiones éticas de cómo contamos, cómo hacemos estas genealogías, sobre todo cuando estamos lidiando en muchos casos con archivos, con historias pues, donde ha habido armarios, donde todavía pues, hay muchas cosas, ¿no? que quizás no se tienen por qué desvelar o que mucha gente no quiere que se expongan, ¿no? Bien, dentro de esta ubicación que busqué, ¿no? Cuando empecé ya a ir ubicándome, empecé a hacer un montón de cosas, ya como formas de aterrizar estas preguntas. Entre otras, empecé a hacer talleres en contextos artísticos de diferentes tipos. Empecé a preguntarme cómo podía utilizar la ficción, ¿no? Como digo, para romper esta idea del archivo como el espacio de verdad, el espacio de autoridad, y cómo se podía conectar así con prácticas artísticas, más de fantasía, más de creación literaria, artística. También hice entrevistas, empecé a utilizar como metodología la escritura de un diario personal, la escritura de un diario de sueños. Las entrevistas que hice yo no venía de ese campo, ¿no? Pero mi directora era socióloga y me animó mucho a hacerlo. Era algo que a mí me daba mucho miedo porque pensaba que iba a generar mucha distancia entre personas que en ese momento eran mis compañeras activistas, ¿no? O sea, no eran mis sujetos de estudio. Y en cambio encontré en las entrevistas lo que llamé dispositivos de escucha, ¿no? Como un lugar precisamente para que me explicaran todo aquello que en contextos de familiaridad muchas veces damos por hecho, ¿no? O sea, muchas cosas que quizás piensas que pesada, no te lo quiero explicar con tanta profundidad, ¿no? Y en cambio al poner la grabadora en medio era como una pregunta, un gesto de querer saber que me permitió aterrizar muchas de los temas en los que estaba pensando.
Evidentemente, la metodología, el método que utilicé para esta investigación más importante, del que saqué casi todas las preguntas más importantes de este trabajo, fue el de la catalogación. La catalogación es el proceso de ordenación, de traducción a diferentes herramientas de softwares de los documentos, ¿no? O sea, no se queda todo tal cual, sino que tienes que meterle pues, topográficos, identificar la autora, el tema, etcétera, ¿no? Es como esta parte como muy gris de lo que pensamos cuando pensamos en la biblioteca, las bibliotecarias, las archiveras, pero que nosotras, como lo estábamos haciendo en un contexto activista, pues acabó siendo muy, muy ilusionante, nos acabó surgiendo como muchas preguntas en torno a cómo conocer, ¿no? Y en torno a cómo queríamos hacer que eso estuviera disponible. Bien, entonces, la charla se llama Enredos temporales y voy a mostrar cómo este enredo, ¿no? O sea, cómo esta forma de huir de estas cronologías, de estas formas de contar las genealogías que no sean en torno a solamente décadas, ¿no? Que es la forma normal en la que solemos estudiar la historia. Pensemos feminismo, los 60, los 70, los 80, como secuencias que se siguen una tras otra, ¿no? Como una línea. Y en cambio a mí me interesaba la figura del enredo, ¿no? Porque es estar liada, estar perdida, estar enredada. Este enredo fue además uno corporal, donde tuvo mucha importancia no solamente lo conceptual, sino, como digo, ¿no? El estar pegada a las cosas materiales, y donde tuvo mucha importancia el tacto. Este archivo es un archivo, al ser activista, tiene una condición muy especial, que es que todo se puede tocar, frente a los archivos institucionales que en muchos casos no te permiten ese acceso, no te permiten esa intimidad. Aquí, en cambio, todo se puede tocar. Muchas veces no hay por qué llevar guantes, ¿no? Es algo de lo que luego también hablaré. Y entonces aquí, de pronto, el tacto, en vez de la visión, ¿no? O sea, este sentido que genera esta erótica, esta intimidad con las cosas a las que nos acercamos, hizo que la mano, y en concreto yo hablo todo el rato de las manos lesbianas, ¿no? Como un homenaje a este poema que tenéis aquí, que es uno de los documentos del archivo, que se llama Tus manos lesbianas, pues fuera teniendo cada vez más y más importancia sobre cómo nos vinculamos, cómo nos conectamos corporalmente con la genealogía y con la memoria. La otra imagen, la que tenéis del Instagram, es un Instagram que abrió una de nuestras compañeras del archivo, Aida Escarré, a raíz de precisamente encontrar este otro poema, ¿no? Y de la importancia que tenía pues, esta simbología, ¿no? Esta iconografía de la mano dentro de la cultura lésbica, como digo, pero también dentro de la práctica archivística como una donde lo analógico, el tocar papel, el pasarte cosas, está muy presente. Bien, entonces, la primera imagen a través de la que aterricé a esta investigación partía del riesgo de pincharse y de sangrar en el archivo. En concreto, de un riesgo que era el riesgo a pincharse cuando se estaban cosiendo las páginas de los documentos entre sí. Esta imagen que veis es una compañera que está cosiendo, ¿no? Con esta aguja estas páginas, con un hilo especial que se utiliza en conservación de archivo. Esta fue una decisión que tomamos, la de quitar las grapas de los documentos, porque una de nuestras compañeras, la que sí que tiene formación más profesional, nos dijo que la grapa, ¿no? Oxida el papel y que entonces debíamos retirarla y empezar a hacer este gesto, ¿no? De cuidado, de conservación del archivo a través del cosido. Yo, a raíz de empezar a hacer esto, empecé a preocuparme porque en este gesto de aparente cuidado, ¿no? En este gesto de aparente conservación, generamos un daño aún mayor que el de la oxidación, que era el riesgo de pincharnos a nosotras mismas, sangrar, tocar el papel y dejar, por lo tanto, ahí ese rastro de sangre en el archivo, ¿no? Entonces, por lo tanto, aquí emergía, de la mano de una decisión muy técnica de conservación, emergía el miedo en el archivo vinculado a la sangre, ¿no? Pero no solamente emergía el miedo, sino que también surgió el deseo. Entonces escribí en mi entrada en mi diario, el diario que llevaba cuando empecé a ir al archivo, el viernes 10 de septiembre de 2021, escribí: con solo ese pensamiento le sigue el deseo, cortarme, manchar el papel y dejar ahí ese rastro, testimonio de mi relación con esos documentos, con ese archivo, relación íntima y filial con un contexto que habría querido conocer, con un pasado con el que deseo parentesco y como carta y punto de fuga al futuro, un rastro de sangre que no sabemos cómo seguirá. Este deseo, al producirse en el contexto de un archivo, se convierte en un deseo de historia, el mismo que me movilizó a mí a llegar al archivo, ¿no? Como forma de relacionarme con el pasado mientras articulaba mi presente afectivo, mi presente amistoso, activista. En mi investigación encontré que este deseo de historia aparece en primer lugar en torno a la figura del afán. A esto lo llamé la figura del afán vinculada a esta preocupación con las temporalidades que yo tenía, lo llamé las temporalidades fanáticas. Las temporalidades fanáticas son aquellas que hacen que en el proceso de catalogación lo que guíe la actividad, lo que guíe el interés de documentar tenga que ver con el fandom.
El fanatismo tiene que ver con este deseo de aproximación excesiva a los objetos que se coleccionan, que se tienen, ¿no? La afán es aquella que en su deseo excesivo deforma esos objetos hasta que estos objetos acaban siendo lo que ella busca en un primer lugar, ¿no? Entonces, esta deformación, esta aproximación excesiva, que en principio no debería ocurrir en un lugar de investigación, de historia, está todo el rato en el archivo de Caladona y en concreto entre el grupo de activistas que catalogamos allí, ¿no? Estas deformaciones se dan desde la empatía, la identificación y el desarrollo de amistades a lo largo del tiempo y con las muertas, ¿no? Estas fotos, por ejemplo, ¿no? Son las primeras fotografías que yo consulté cuando llegué y pues me daba cuenta, ¿no?, de este gesto un tanto fetichista que tenía al hacerle fotos, como de colocarlas, estetizarlas. Esta fotografía, por ejemplo, cuando entrevisté a mis compañeras, la forma de comprensión que tenían de esta foto era todo el rato la de la similitud. Decían, es que este jersey se parece al jersey que tiene mi novia, es que esta persona me recuerda a no sé quién, no sé quién. Entonces, de pronto veía, ¿no?, pues el cotilleo, la identificación, como digo, ¿no?, la empatía, el reconocerse a una misma, ¿no?, a través de cosas muy pequeñas. Pero esto que parece anecdótico, ¿no?, como digo, es lo que anima el proceso de catalogación, lo que hace que un proceso que podría ser un tanto gris, un tanto burocrático, se convierta en uno afectivo, en uno pasional. El hecho de que tú puedas reconocerte en esa foto es lo que hace que quieras saber más de ella, cómo se llama la persona que aparece, quién la tomó, por qué. Y esto es algo que enriquece la genealogía porque enriquece la catalogación. Entendido en este sentido este modo, un modo nostálgico de alguna forma, ¿no?, un modo emocionado y deseante, fanático, así como el impulso de intervención en el material, ¿no?, como hago yo con esta recolocación de las fotos, como una forma de comprensión e interrelación eroto-historiográfica, o sea, erótica hacia la historiografía, erótica hacia la historia, con este archivo. Y las respuestas corporales que tenemos, como puede ser la excitación que se siente al autorreconocerse en las historias e imágenes del pasado y de otras, como una forma de conciencia histórica, ¿no? O sea, que la conciencia histórica no se da solamente fríamente, sino que también puede ir de la mano de este tipo de afectos y este tipo de deseos. Aquí aparece la mano como herramienta erotohistoriográfica lésbica, ¿no? Este es el apellido que le he querido sumar a este concepto, que es un concepto de Elizabeth Freeman, el de erotohistoriografía, y la forma en la que el tacto en el archivo se convierte en una forma de contactar, ¿no? O sea, de contactar en el sentido de mantener relación, pero también a través del tacto, con el pasado, donde la evocación de los materiales y de sus historias pasadas generan turbulencias en el presente en modo de acechanzas, como lo llama Marta Chávez, como aquello que nos obliga a girarnos, ¿no?, a mirar hacia atrás, a volvernos hacia todo aquello que ya ha ocurrido. Esta mano como herramienta erotohistoriográfica lésbica se encuentra continuamente con los huecos de las historias, se encuentra continuamente con agujeros. Este agujero es una imagen simbólica, ¿no? Cuando hablamos de los agujeros de la historia puede ser un símbolo, pero en el caso del archivo además aparecía a través de estos agujeros por los que nosotras cosíamos como una imagen literal, como una imagen que literalmente estábamos reconstruyendo, ¿no?, a través del cosido, al igual que se reconstruyen los agujeros de la historia, ¿no?, de las historias de las minorías cuando hacemos genealogía. Aquí el gesto de coser, además, nos vinculaba también con las temporalidades del cosido, una práctica evidentemente vinculada a las minorías, ¿no?, una práctica, la de coser, feminizada, y además podía permitir un reconocimiento entre el cuerpo, que el archivo es en sí mismo, como un cuerpo poblado de agujeros, con los cuerpos que nosotras somos como humanas, también constituidas por agujeros, ¿no?, por agujeros que pueden ser penetrados, por agujeros que pueden, ¿no?, que estructuran pues, nuestro ser. Este miedo a pincharse cosiendo, a sangrar en la labor del cuidado, aparentemente, como digo, de conservación, pero que también implicaba un daño, cobra además mucha importancia si lo pensamos en el contexto de un archivo queer, ¿no?, o sea, un archivo sexodisidente, donde la sangre también nos hace pensar en las historias, en la genealogía propia del VIH-Sida, y que por lo tanto también permite hermanamientos con otros archivos sexodisidentes queer del Estado, más allá de en el que yo estaba, ¿no? Esta imagen, por ejemplo, es de uno de ellos, es del archivo queer, el archivo que recoge la memoria de los colectivos de la Radical Gay y del SD, que está en el Museo de Reina Sofía, ¿no? Además, también el centrarnos en la aguja, en pensar ese material, era algo que me interesaba porque nos permite la alianza de cómo, en el caso de nuestro Estado, ¿no?, la genealogía
la genealogía sexodisciente también está vinculada a la genealogía yonki, ¿no? Está vinculada a las genealogías en torno a la crisis de la heroína. Y entonces también quería pensar y hacer una referencia, darle importancia a la aguja, como no solo la aguja que cose la genealogía sexodisciente, sino también la aguja que es la jeringuilla, ¿no? Con la que tan presente en estas memorias. Esta es otra imagen del archivo queer. Entonces, esta identificación sangrienta, ¿no? Por la que yo estaba pasando, de pensar la sangre en estos archivos como imagen, de momento, ¿no? como símbolo, como especulación, se pasó de ese estado imaginativo, de ese estado especulado, a un estado totalmente real. El archivo a mí siempre me gusta pensar, ¿no? Que está lleno de sorpresas, nunca sabes lo que te puedes encontrar, como digo, al igual que en ese laberinto. Y esta fue mi sorpresa cuando de esta especulación pasamos a lo material, ¿no? Con el encuentro de este documento, que es el carnet sanguíneo de Grete Lamann, la creadora del fondo, con su huella ensangrentada, ¿no? Entonces, en este caso, lo que ocurrió fue que aquí el cuerpo, ese cuerpo del que yo estaba hablando de una forma en ese estadio todavía un tanto abstracta, ¿no? Se hacía totalmente presente porque me encontraba con estos restos corporales de la creadora, ¿no? Ya no solamente el gesto, por ejemplo, de la escritura, que nos hace pensar en los cuerpos, ¿no? En la mano escribiendo, sino que quedaba este resto corporal, ¿no? Esta parte de ADN que es la huella dactilar ensangrentada. El archivo y la investigación en este punto se tornó más detectivesco que nunca. Yo pensaba mucho en la idea de ser una detective, ¿no? La metodología detectivesca dentro del archivo. Y así, allí donde yo buscaba un vínculo corporal con el pasado, encontré una huella, casi como un símbolo de una pista, un trazo, un remanente del que poder tirar del hilo de la sangre, podría jugar aquí, ¿no? Y la mano lesbiana en esta ocasión aparecía como una mano ensangrentada y como parte de esta erotohistoriografía lésbica que hacía que se generaran estas afinidades y estos lazos, ¿no? Lazos de sangre, podríamos decir, sorprendentes e insospechados que el contacto a través del tiempo podía generar. El encuentro con este documento traía ya no solamente ese miedo y ese deseo, ¿no? Que son los dos afectos en los que me he estado centrando hasta ahora, sino que también traía la repulsión, traía el asco, ¿no? O sea, la sensación visceral y de miedo, ¿no? De sobrecogimiento al encontrarte una huella ensangrentada, ¿no? Ese rastro de ese cuerpo insospechado dentro del archivo, ¿no? Este encuentro, por lo tanto, también me trajo la sangre, pues en el nerviosismo de encontrarlo, notaba cómo la sangre me bombeaba, ¿no? Cómo me iba sonrojando y cómo, por lo tanto, la sangre fluía a través de mi cuerpo, ¿no? Cómo también el estudio de este pasado, por lo tanto, genera estas reacciones afectivas y corporales en nosotras mismas y que son parte de este sentir hacia atrás, como lo llama Heather Love, ¿no? Esta forma de preocupación y de vinculación con la genealogía como una, como digo, corporal. Aquí la mano como herramienta erotohistoriográfica y como medium de esta historia se convierte también en una mano fantasmal, es la mano de una muerta. Grete Lamann además fue una persona que murió antes de tiempo por cáncer en el año 2000 y murió siendo todavía bastante joven, tenía unos 50 años. Y entonces esta idea de encontrar el resto de esta mano fantasmal ensangrentada me hacía pensar ya no solamente en la sangre como un flujo vital, sino también un flujo mortal, ¿no? O sea, traía de alguna forma la imagen del cadáver, de la muerta, al presente. Esto hizo que también, además de los afectos que ya he mencionado, de los sentimientos, se empezara a pensar también el duelo, la tristeza, como algo que atravesaba, ¿no? Que también era algo atmosférico que estaba dentro del archivo. Aquí esta huella ensangrentada, esta huella de la muerta, es una huella semejante, ¿no? Nos hace pensar en una mano semejante a las de, por ejemplo, las manos del género de terror, ese tipo de manos que, ¿no? Pues que te tocan y dejan la marca, que es algo que se utiliza mucho en género de terror, o que te llaman desde atrás y te obligan a girarte, ¿no? Y que por lo tanto nos hacía pensar pues, esta cuestión del terror y de esa transformación tan visceral, tan brutal que sufrimos al mirar al pasado, al girarnos hacia atrás. Este encuentro, como digo, que trajo el duelo, trajo la tristeza y nos hizo pensar en la muerta, generó también que pudiera debatir de esto con mis compañeras en las entrevistas. Aquí, por ejemplo, entrevisté a dos compañeras, ¿no? que me contaban cómo fue la experiencia de tocar el último documento que ya era posterior a la fecha de la muerte de Gretel y que por lo tanto era un documento que ya la había sobrevivido, ¿no? Este tacto para ella supuso entender que a partir de ese momento todos los documentos, ¿no? Le puso una fecha
como a entender que todos los documentos que encontrarían ya eran documentos posteriores hasta de ella, ¿no? Entonces me explicaron cómo al encontrar este documento hubo un momento de recogimiento, un momento como de entender que algo se acababa, ¿no? Y que dijeron en voz alta en el archivo, Gretel se ha muerto, y lo dijeron en presente, ¿no? Como este es el momento de duelo. Entonces, por ejemplo, os quería leer este fragmento. Dice Laura, estamos catalogando el archivo y es una persona que no conocimos nunca y que está, aunque por ejemplo mi tía la conocía y lo que sea, pero no te das cuenta del peso que tenía su muerte, que era una persona que se muere muy joven, que es muy trágico, en plan, pero le quitamos el peso. Porque si mi tía está viva, si Dolores está viva, si están todas vivas, y el hecho de ver eso, como lo ponía todo en contexto, como ver el último recorte de prensa, ponía en contexto su muerte. Dice Rebeca, como que es una cosa tan fuerte que ha estado tan presente en esta historia y que de repente pensar que se ha muerto y que no sabe que ahora esto existe, cómo existe, en qué contexto están sus objetos personales, qué cosas han pasado, como no sabe simplemente la tontería, no sabe que Arena ya no está en esta dirección. Arena es una discoteca de Barcelona gay, bueno, queer, así famosa, muy mainstream, sino que está en otra y además no sabe que yo ahí tuve mi primer beso, ¿sabes? Como tonterías así, pero que al final sí. Es que yo además soy tan sentimental con estas mierdas, se me ocurren mil así, dice Laura. Pero yo creo que ella quería que sus cosas estuvieran aquí para que la gente hiciera genealogía. Y le contesta Rebeca, claro, claro, pero a la vez no lo sabe. Y Laura, pero ella tenía la... Pero Dolor se lo está diciendo desde su casa. Yo tengo la sensación de que se lo dice. Dice Rebeca, ya, sí. No, pero como no sé, el duelo, la muerte, como estas cosas. Y dice Laura, fuerte, ¿no? Y hay aquí como una referencia, además de, como os digo, a este duelo, ¿no? A esta conversación que se mantiene, ¿no? Con las muertas a través de este. Yo tengo la sensación de que Dolor se lo dice, ¿no? O sea, yo tengo la sensación de que somos capaces de mantener esta conversación con las fantasmas, con nuestras antepasadas como fantasmales. Bien, entonces, lo curioso fue, como digo, ¿no? Como el archivo está lleno de sorpresas, me daba la sensación de que más de una vez me ha ocurrido lanzar una pregunta y que el archivo me devuelva esta respuesta. Encontré, en mitad de esta preocupación en torno al duelo, en la primera caja, esta imagen que es del recordatorio de su funeral, en el que parece que Gretel contesta a las preocupaciones de mis amigas, ¿no? A las preocupaciones de mis compañeras, casi como intentando consolarlas, ¿no? Ahí está muy pequeño, me voy a girar. Y entonces, ¿no? Aquí, ante esta preocupación del nosotras estamos, pero ella no, Gretel, ¿no? Escribió este texto que se recuperó para su recordatorio, ¿no? De dejadme que subvierta el tiempo y os explique un cuento lunático sin principio ni final. Hay un ayer, un hoy y un mañana juntos, lunáticamente juntos, al igual que la luna descubre sus diferentes fases, pero siempre es la luna. Y cuando el tiempo y el espacio no son y existe la memoria, es siempre, ¿no? O sea, de pronto aquí una afinidad a través del tiempo insospechada al tratar del duelo en el archivo de este pensamiento que la propia Gretel, ¿no? Ya también está en torno al que ella también estaba circulando de un tiempo, ¿no? Lunático, de un tiempo no progresivo y lineal, sino enredado. Bien, otro de los temas que investigué tenía que ver con el amor dentro del archivo. A esta cuestión del amor la quise llamar el archivo del amor jugando con el desamor, ¿no? Porque pensad que en el contexto de un archivo muchos de los documentos que hay tienen que ver con rupturas, tienen que ver con amores que ya no están y por lo tanto es el archivo del desamor, ¿no? No solamente del amor, como digo. Es algo que evidentemente está presente en un archivo como este y que nos planteaba pues, muchos de estos retos, ¿no? de ética, de cómo contar estas historias, de cómo escanear los documentos, de qué documentos mostrar, cuáles no. Además, el amor se convirtió en algo que estaba muy presente en el archivo porque era uno de los temas, ¿no? Era uno de las presencias que hacía que las archivistas nos encantásemos más hacia los documentos, ¿no? Era uno de los temas que más nos encantaba, en el sentido también mágico de acecharnos, y que por lo tanto también era algo que nos permitía continuar con esta labor, ¿no? Con este trabajo. Además y aquí hice un salto, ¿no? O sea, salí de este archivo y empecé a mirar también otros archivos sexodisidentes también fuera del Estado y recordé el caso de las cartas, ¿no? De las correspondencias entre Mercedes de Acosta y Greta Garbo. No sé si lo sabéis, pero bueno, se especuló mucho sobre la posible relación, ¿no? Sexual y afectiva entre ellas dos. A partir de un año los fondos de Greta Garbo, o sea, todo lo que Greta Garbo había enviado a Mercedes de Acosta,
se empezaron a poder consultar. Creo que esto ocurrió en el año 2000 y esto abrió a que muchas investigadoras, muchos periodistas, gente del corazón, o sea, de todo tipo, fuera a preguntarse si efectivamente esto era así y, por lo tanto, si esto nos permitía afirmar, ¿no?, de por fin el lesbianismo o la bisexualidad de Greta Garbo, ¿no? Lo que ocurrió fue que toda esta serie de cotillas, ¿no?, o sea, toda esta serie de investigadores, periodistas, toda esta gente, cotillas en el buen sentido, yo también estoy cotillando al hacer este trabajo, evidentemente, entendieron en la lectura de las cartas que no había nada y se repetía mucho la estructura y la palabra nada, ¿no? O sea, esto que veis aquí, por ejemplo, es un recorte del archivo de Caladona, ¿no?, el gran misteri de Greta Garbo, que da sense revelar les cartes de la seva amiga íntima. Entonces hay una investigadora que me interesa mucho que se llama Marianne Dever, que ella dice que cuando tú dices de algo que ya no hay nada, ¿no?, cuando dices que algo que no has encontrado nada en un lugar, eso ya presupone que buscabas algo en concreto, ¿no? O sea, presupone una búsqueda de un objeto muy específico y, por lo tanto, la decepción al no encontrar eso. En cambio, Marianne Dever dice, no solamente nos tenemos que enfocar cuando analizamos este tipo de archivos sexodisidentes, donde lo íntimo y lo oculto es importante, no solo nos tenemos que enfocar en lo explícito, no nos tenemos que enfocar solo en la información que aparece en las cartas, sino también en otras cosas, como por ejemplo, dice ella, en el peso del papel. Dice, Greta Garbo le envió a Mercedes Acosta un total de 80 cartas, creo que eran un montón de cartas. Hay que asumir ahí el peso de lo material como un gesto, evidentemente, de interés, como un gesto afectivo que aquellas personas que tengan entrenada esa sensibilidad, esa mirada, ¿no?, sexodisidente, queer, saben apreciar. Esto que tenéis aquí por lo que tenéis a la izquierda, ¿no?, esa cartita que pone Mercedes de Acosta, esa es la caligrafía de Greta Garbo, y era una carta, una cartita pequeña que era donde podías escribir la dirección de una floristería, ¿no? O sea, es el remanente, es lo único que nos queda de unas flores que Greta Garbo le envió a Mercedes de Acosta, donde evidentemente ese material efímero, ¿no?, las flores no pasan a la posteridad, pero sí se nos queda ese testimonio, ¿no?, esa huella a través de esa cartita de que hubo ese gesto. Entonces, esto, ¿no?, el hecho de poder encontrar, evidentemente, los periodistas encontraron estos y leyeron un papel en blanco. No supieron entender, como digo, esta sutileza, ¿no?, de buscar en negativo, de entender que quién te envía flores, ¿no? O sea, de preguntárselo un poco así. Entonces, para mí esto fue muy inspirador, el pensar, como digo, ¿no?, cómo podemos plantear cómo no tener ese no hay nada aquí tan a la mano, ¿no?, y preguntarme por otras formas de vislumbrar aquello que es sutil, que está oculto y que también aquello que se escribe utilizando estas técnicas de ocultamiento incluso, ¿no?, en muchos casos. Entonces, este peso del papel lo encontré yo también en el archivo, ¿no? O sea, este peso material, no solamente informativo. Empecé a preocuparme por la cuestión del secreto, el secreto como algo que atraviesa el archivo del amor y el desamor sexodisidente, algo muy presente cuando pensamos, ¿no?, en archivos sobre todo pasados, ¿no?, de momentos, como digo, en los que todavía había muchos armarios. Y el secreto lo encontré, por un lado, como contenido, ¿no?, como referencias constantes en cartas a ten cuidado que no nos encuentren, referencias a te he llamado por teléfono pero me ha contestado tu madre, o sea, información específica, ¿no?, explícita, pero también como metodología. Como metodología, en el sentido de que buena parte de los documentos que son parte de este archivo del amor y del desamor están contenidos en sobres, o sea, son cartas. Buena parte de, cuando pensamos en el amor, ese es el género literario al que primero nos recurrimos, ¿no? Pensamos que ahí es donde vamos a encontrar esas historias. Estas cartas, en muchos casos, nosotras las guardamos dentro de los sobres, están todavía dentro de los sobres. Entonces, para conocer esta historia, nos teníamos, ¿no?, que poner en ese posicionamiento de voyeur, en esa posición ilegal de abrir una carta que no está dirigida hacia ti, ¿no? Era pasar siempre ese punto de consentimiento, de sacar, como digo, ese secreto, ¿no?, hacer ese gesto de desvelamiento de esa intimidad. En ese desvelamiento, ¿no?, aunque algo se conoce, aunque algo vemos, algún tipo de información comprendemos, hay mucho que permanece encriptado, ¿no? Hay mucho que permanece incomprendido, y yo entendí, ¿no?, que a la hora de hacer este tipo de genealogías también es importante respetar, ¿no?, como ese encriptamiento del amor tan importante dentro de las historias sexodisidentes. También dentro de este tipo de archivo del amor y el desamor encontré rastros de estos pesos de papel, ¿no? O sea, rastros de estas formas de amor que no son ya lo explícito, no son ya lo escrito, como por ejemplo flores secas entre las cartas. Se ve, ¿no? Vale, lo que tenéis aquí, por ejemplo, es una fotografía en la que hay un rastro de un beso.
Es un beso que es una fotografía pues, de una de las primeras amantes que tuvo Grete Lahmann, ¿no? Donde aparece de nuevo también el cuerpo de la creadora, no ya con este tinte un poco de terror de la sangre, sino en este sentido de este deseo que atraviesa esta historia y esta cara, ¿no? Este tipo de encuentros, el encontrar estos objetos, estos legados del amor y de la intimidad, generaban afinidades parciales entre nosotras, ¿no? Porque nos reconocíamos en los gestos, nos reconocíamos en esas prácticas y por lo tanto generaban afinidades parciales a través del tiempo entre nosotras y ellas, entre cosas que todavía hacemos, ¿no? Y que por lo tanto permiten esta vinculación dentro de la genealogía. Otra de estas afinidades parciales a través de elementos materiales y en muchos casos corporales la encontré, por ejemplo, también con esta postal. Esta postal forma parte del archivo de la ruptura, ¿no? El archivo del desamor, es de una examante que está hablando en esta carta de una ruptura. Y no sé si se aprecia, creo que sí, que en la postal hay como las letras están, ¿no? Están difuminadas. Entonces, cuando entrevisté a mis compañeras y me hablaron de esta postal, me dijeron, son lágrimas, ¿no? Porque yo pensé, uy, es agua, se les ha caído algo a alguien y me dijeron, no, son lágrimas. Entonces, ellas me dijeron que cuando ellas leyeron la postal, ¿no? Y encontraron las lágrimas, ellas mismas se emocionaron por estar conociendo esta historia que quizás no deberíamos conocer, tan íntima, ¿no? De una ruptura ajena, y que ellas mismas se emocionaron y también pues casi que se pusieron a llorar, ¿no? Entonces, estas afinidades a través del tiempo, estas afinidades parciales, son también afinidades corporales. Hay un espejo, ¿no? A través del tiempo de este gesto del llanto de Gretel al recibir la carta con el gesto corporal que repiten las archiveras al encontrar estos testimonios y que también las hacen salivar, por lo tanto traer, ¿no? Pues este resto de la boca, de la saliva, ¿no? Las hacen salivar de excitación, de emoción, las hacen llorar, ¿no? Y por lo tanto donde se produce, como digo, estos espejos de aquello que produce el cuerpo. Bueno, voy de tiempo horrorosa. Vale, voy a contar esto muy rápido. Otro de los materiales en los que me centré, ¿no? O sea, me centré en 3 materiales. El primero era el de la sangre y el segundo fue el del pegamento. El pegamento no aparecía ya como un material corporal, ¿no? Es un material evidentemente artificial. Fue un material con el que nos encontramos también cuando nos estábamos preguntando sobre temas de conservación, por lo tanto también temas de cuidados en principio. Y la pregunta, de nuevo, también tenía que ver con cómo cuidar siempre también es controlar y, por lo tanto, siempre también implica dañar, ¿no? En este caso, el material del pegamento se me hizo muy presente cuando estábamos catalogando la colección del fondo fotográfico de Grete Lahmann. Empezamos a utilizar unos soportes que eran unas cantoneras que tenían pegamento en uno de sus lados. Aquí veis a una de las compañeras intentando ponerlo. Esto lo que hace es que permite que tú metas la fotografía entre las cantoneras y eso lo pegues encima del papel y hace que toques menos los documentos, ¿no? Generando menos problemas en ello. Lo que ocurrió aquí es que cuando empezamos a utilizar estas cantoneras, esto lo hicimos a través de una actividad que fue una maratón de catalogación, donde por lo tanto entró gente en el archivo que nunca había entrado, gente desconocida al archivo, y en esa ocasión sí decidimos utilizar guantes, ¿no? Porque mucha gente iba a tocar las fotos. Y esto lo que supuso el utilizar guantes y, por lo tanto, sacarnos a nosotras mismas de esta práctica más corporal, más íntima a la que estábamos habituadas, fue que perdiéramos mucha sensibilidad al tocar las fotos y al utilizar las cantoneras. Lo que ocurrió es que cuando tienes ese material que insensibiliza el tacto, como es el plástico, pasaba que al coger la foto nos pegábamos la cantonera al guante y luego sin querer volvíamos a pegarlo a la fotografía. Entonces, dejando restos, por lo tanto, de pegamento en la foto a través de esta práctica torpe, activista, ¿no? Ordinaria, guarra de alguna forma. Entonces teníamos que decidir qué preferíamos, ¿no? O el rastro del cuerpo a través de la huella dactilar al no usar guantes, o el rastro del pegamento pudiendo generar un daño aún mayor, ¿no? Al arrancarlo, por ejemplo, el pegamento, ¿no? Pudiendo generar esa fisura. Bien, entonces esto generó, esta pregunta, la de si utilizar guantes o no, generó una economía del tacto, ¿no? Generaba una pregunta de quiénes eran aquellas que podían dejar esas huellas, esos restos corporales de sí mismas. También pensaba en la huella dactilar como algo muy vinculado al ADN, ¿no? O sea, a quiénes somos corporalmente. Quiénes eran aquellas, por lo tanto, que estábamos más familiarizadas con esos documentos, ¿no? Que nos podíamos poner en esa posición de empoderamiento y de reivindicación de esa historia como propia, por lo tanto, tocarla directamente, y quiénes eran aquellas que tenían que utilizar los guantes, ¿no? Y también esto creo que nos hace pensar mucho en cómo los archivos, incluso los que más queremos,
¿no? Como este lo es para mí, para mucha gente, ¿no? Son también estructuras y espacios que también legitiman diferencias, que legitiman y estructuran también relaciones de poder, ¿no? Y de diferencia. Bien, más allá de esta investigación en torno al pegamento, encontré también restos de otro tipo que también tenían que ver con la importancia de la fijación. Pensad que el pegamento es ese elemento que fija la genealogía, ¿no? Que nos permite, en nuestro caso literalmente, ¿no? Colocar las fotos y cuidarlas, mantener esa historia fotográfica. Encontré otro tipo de elementos que también sostienen, como por ejemplo los restos de chinchetas. Esta fotografía que tenéis aquí es una fotografía de una de las personas, ¿no? Vinculada a este archivo que se tomó con Patti Smith, ¿no? Y es una fotografía que tiene mucho valor sentimental, mucho valor histórico, pero que está agujereada, ¿no? Está como cuando nosotras la veíamos, las jóvenes, ¿no? O sea, las que no hemos formado parte de la genealogía que cuidamos, era como qué horror, pero cómo han podido agujerear esta foto, ¿no? Y luego, por ejemplo, hablándolo con mi directora, ¿no? Porque yo me centraba mucho en que esto mostraba que el archivo es un archivo del uso, ¿no? Que es un archivo donde se ven cómo nos relacionamos pues, con las fotos, con nuestras cosas. Mi directora de tesis, Carmen Romero Bachiller, me decía, también es importante pensar que ese agujero muestra también un gesto de valor, porque nos muestra que esa persona tuvo esto agujereado con una chincheta en un lugar donde quería verlo continuamente, ¿no? En un corcho, parte por lo tanto de su habitación o de un espacio cotidiano y donde quería tenerlo para que se lo recordara siempre, ¿no? Que pudiera traer esta historia a ella cuando quisiera. Vale. Dentro de estos gestos, ¿no? De intervención de la genealogía, como digo, algo que por lo tanto ya no es esta forma, como digo, no fría, desapegada de lo histórico, hay otra serie de prácticas, ¿no? Que se saltan, ¿no? Que intervienen en el material, en la genealogía. Por ejemplo, esta fotografía es una de las fotos que tienen más valor histórico del archivo, sería probablemente una de las fotos que más se cuidarían en archivos institucionales. Es una foto hecha por Colita, una fotógrafa muy importante, ¿no? De una manifestación, de una de las primeras manifestaciones por los derechos del aborto en Barcelona en 1979. Y más allá de esta fotografía, lo interesante de esta foto es que alguien, no sabemos quién, decidió pintar con rotulador por encima de la foto, ¿no? Este objeto tan valioso le dio más importancia, ¿no? Fue más valioso el hecho de que ella quisiera recordar, ¿no? De que a ella le preocupase la pérdida de este lema, de esta manifestación, ¿no? Les dones parem, les dones decidim, ¿no? Las donas decidimos. Las donas parimos, las donas decidimos, perdón, las mujeres parimos, las mujeres decidimos, y que por lo tanto, ¿no? Se tomase ese salto que no nos podemos tomar en otro tipo de archivo, como digo, más normativo, ¿no? De hacer esta intervención, de darle importancia a este miedo propio, ¿no? Como justificante para intervenir en un material, como digo, con valor histórico. Esto me voy a saltar. Bien, dentro de al seguir el pegamento encontré muchas nuevas historias, ¿no? Plegarme y pegarme tanto a este material me permitió también relacionarme con, por ejemplo, la práctica de la pegada de carteles como una importante dentro de las genealogías activistas, en este caso las genealogías lésbicas, ¿no? Y donde de nuevo, ¿no? El pegamento es lo que permite ese flujo, esa circulación de la información rápida en cualquier momento, en cualquier parte. Cuando empecé a preocuparme por la historia de las pegadas, del pegamento vinculado a los carteles, encontré que no había tantos reportes fotográficos como yo creí que iba a haber. Esto evidentemente se debe a que el hecho de hacer una pegada es un acto ilegal, que se tiene que hacer rápidamente, ¿no? En un momento también donde en los 90 pues, el hecho de fotografiarlo tampoco estaba tan interiorizado, no era algo tan fácil. Y entonces encontré que para poder reconstruir estas historias tenía que recurrir a otro tipo de memoria, no ya la fotográfica, sino la oral. Entonces ahí empecé a hacer entrevistas a las compañeras para que me contaran cómo era el hecho de estas pegadas, ¿no? Durante estas entrevistas encontré que recurrir a este elemento tan material también suscitaba otro tipo de asociaciones. Cuando pensamos en el pegamento, lo primero de lo que me hablaban era el olfato, se acordaban del olor. Y también pues, me permitía esa plasticidad de una memoria que me contestaba a cosas, ¿no? Al centrarse tanto en su recuerdo corporal, en concreto el olfato, permitía esa deformación de la genealogía y me acercaba al storytelling y la memoria, ¿no? La forma de contar oralmente como una que tiene en cuenta los olvidos, lo caótico, que tampoco es lineal, ¿no? Sino que tiene en cuenta, como digo, todas estas desviaciones temporales. Por último, ¿no? Y os vais a quedar con el misterio de un último material, pero si no, no acabo, el del Mo. También, evidentemente, investigué las pegatinas, ¿no? Como algo súper importante dentro de los archivos disidentes, sexodisidentes.
Y en concreto, esta es una pegatina en la que me interesó mucho, ¿no? Es una pegatina hecha por el grupo de lesbianas feministas de Barcelona. Es una pegatina que permite una identificación, ¿no? O sea, que permite una presencia de la identidad lésbica, te la puedes poner en el cuaderno, ir al trabajo con ella y es algo que, por ejemplo, te visibiliza inmediatamente como lesbiana, pero es una presencia que se hace en negativo, ¿no? O sea, no dice aquí hay una lesbiana, sino aquí ha estado una lesbiana. Es, por lo tanto, ¿no? Es una afirmación que juega con la idea de la presencia y lo fantasmal de aquello que está, pero que también desaparece, ¿no? Al igual que nuestras identidades sexodisidentes no son siempre perceptibles, sino que también juegan con el aparecer, el desaparecer, con la presencia y la invisibilidad. Entonces creo que hay un gesto muy inteligente en no hacerlo en este a-estat, en este estado, en esta elección del tiempo verbal. Sí. Bien, entonces, bueno, con esta importancia, ¿no? Con este pequeño recorrido que se ha dado, como os digo, que da un material que os lo dejo como a interrogación, quizás en el turno de preguntas. Con este recorrido material lo que intentaba hacer ver, ¿no? Era cómo podemos vincularnos, como digo, con la disciplina histórica, con la preocupación por la vida de las muertas, ¿no? Por aquellas que ya no están, por este estudio del pasado, como uno atravesado por pasiones y cómo este tipo de espacios, los espacios de los archivos no son espacios fríos, sino, como digo, atravesados por afectos, por sentimientos, por pasiones y en este sentido apasionantes. Muchas gracias. Vale, bueno, yo antes que nada quiero dar las gracias a Elena por la preciosidad que nos acabas de regalar. Gracias también a todo el equipo de Feminista al Día, a Leire y a Laura, a todas por contar conmigo y por cuidar tantísimo los procesos. Y en especial le quiero dar las gracias a mi hijo Lizar Zaburu, por crear red y por confiar tanto en el interés de este tema que os traigo hoy. Bueno, yo soy Irene, ya lo ha dicho Laura antes, soy dormilona profesional. No me pagan por dormir, desgraciadamente, pero profesional porque es lo que mejor se me da en el mundo. Así que durante la próxima media hora vamos a hablar de ello. Pero antes os quiero hacer algunas preguntas. Son preguntas de levantar la mano tipo sí o no, así vamos entrando en escena y a mí se me pasan un poco los nervios también. Pero después sí que vamos a tener un espacio para dialogar y ahí sí me encantaría que hablemos, que me contéis qué os parece este tema, si os interpela y cómo os sentís, ¿no? Entonces, vamos con la primera pregunta. Me gustaría saber quién de aquí hace eso de dormir. ¿Quién duerme? Que levante la mano. Vale. Menos mal porque si no se me cae la presentación. Vale. Y ahora que levante la mano quien considere que en general duerme muy bien. Wow, vale, estamos bien. Siguiente, ¿quién se siente mal o se siente culpable si, por ejemplo, un domingo se queda en la cama hasta las 12 del mediodía? Ya. Venga, y por último, ¿quién se siente identificada o representada en esta imagen cuando duerme? ¿No? Eso pensaba, sí, el tema corona y tal, por lo que sea, no es lo nuestro. Bueno, pues esta presentación no va sobre cómo Disney nos arruinó la vida a varias generaciones, sino que vamos a hablar del sueño. El sueño entendido como práctica de dormir, no de soñar, porque aunque son indisociables y ambas son fundamentales, yo en mi trabajo me centro específicamente en el fenómeno de dormir. Luego vamos a volver a la Bella Durmiente, pero ahora vamos a poner esta imagen porque si se trata de representar el sueño de forma idílica, yo voto esta, a quien no le va a gustar, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer en esta presentación es desnaturalizar el sueño. Y es que en general el dormir se entiende como una mera función fisiológica, ¿no? Una necesidad que realizamos por pura naturaleza, por biología, y que bueno, pues cada una resuelve como buenamente puede en la intimidad de su dormitorio. Sin embargo, la idea que quiero que construyamos hoy aquí es que el sueño también es político. Es decir,
Se trata, por supuesto, de una función natural, pero al mismo tiempo es un evento sociocultural en el que se cruzan o emergen grandes cuestiones políticas en el sentido amplio del término. Todos los seres humanos dormimos, de hecho todos los seres vivos, y eso significa que cualquier grupo humano, es decir, cualquier sociedad, necesita desarrollar un sistema para garantizar el sueño, porque si no dormimos, nos morimos, y es así de claro, o sea, literal, ¿no? De hecho, hay investigaciones que apuntan a que una se muere antes si deja de dormir que si deja de comer. De esto no tenemos certeza porque evidentemente no estaría bonito hacer el experimento con nadie, pero hay que decir que sí que los hacen con animales. Desgraciadamente, la ciencia del sueño hace atrocidades con los animales. Entonces, puesto que el sueño es efectivamente fundamental para nuestra supervivencia, toda sociedad necesita encontrar la forma de garantizarlo y de gestionarlo, ¿no? Porque precisamente igual que la muerte, el dormir no es algo que pueda gestionar el individuo de forma aislada o independiente, sino que necesita un soporte colectivo, una suerte de coordinación social para poder llevarlo a cabo. Y, por cierto, aquellos contextos en los que este mínimo de coordinación para el sueño se destruye o no se garantiza son efectivamente contextos de necropolítica, de política de muerte, como lo que está sucediendo ahora mismo en el genocidio de Palestina. Decía que toda sociedad genera, por lo tanto, un sistema de regulación social del sueño, de los cuerpos durmientes, que lo vamos a llamar por acortar sistema de sueño. Y lo importante de este sistema de sueño es que no es universal, no es natural, sino que cambia en el tiempo y en el espacio. Es decir, depende qué cultura miremos y en qué momento histórico, este sistema de sueño es uno u otro, se duerme de una forma u otra. Y ya el subrayar esto es una forma de desnaturalizar el sueño, porque significa que la forma en la que dormimos hoy en día no es la única, ni la necesaria, ni la natural, ¿no? Esta regla de oro de las 8 horas de sueño en un solo bloque es una construcción de Occidente y, de hecho, ya sabemos que, por ejemplo, en la Edad Media europea se dormía en 2 bloques, ¿no? El famoso sueño bifásico. A mí en concreto me interesa la sociedad occidental contemporánea porque, por suerte o por desgracia, es en la que me ha tocado vivir y es con la que llevo toda la vida peleándome por precisamente ser una dormilona, ¿no? Yo siempre digo que llego a este tema desde lo afectivo, como cualquier persona que llega a un tema en realidad. No sé si nos vamos a salir alguien aquí. Decía que... Estamos bien, ¿no? Vale. Decía que yo llego a este tema desde lo afectivo y en concreto desde la pasión y el malestar. La pasión por el dormir y el malestar por querer siempre dormir más, ¿no? De dormir 10 horas al día y, sin embargo, vivir bajo el yugo de ese aparato diabólico que es el despertador. Y no solo el despertador, en realidad, sino toda la infraestructura social que hemos montado sobre el madrugar, ¿no? O sea, yo hasta me he encontrado a veces con amigas de viaje, de vacaciones, teniendo que negociar muy penosamente para poder poner un poco más tarde el despertador. Ya vemos aquí que en nuestra cultura hay una tendencia negativa hacia el sueño y enseguida vamos a ver de dónde viene. Decía pues que cada cultura establece un sistema de sueño y lo fundamental con el nuestro es que es indisociable, es indistinguible de aquel que opera en la vigilia. Es decir, las relaciones de poder, los roles sociales, los valores culturales que rigen la sociedad mientras está despierta, se traducen también a la forma en la que dormimos o siguen vigentes mientras estamos durmiendo. Por supuesto, el enfoque para entender todos estos factores sociales que determinan el sueño tiene que ser interseccional, porque efectivamente los factores se entretejen, ¿no? Y se articulan entre sí, complejizando muchísimo el fenómeno.
Pero hoy nos vamos a centrar en cómo concretamente el género afecta a la forma en la que dormimos. El género que se nos asigna y que performamos mientras estamos despiertas determina también cómo, dónde, cuándo y con quién dormimos. Entonces, vamos a ir viendo algunas capas, algunas dimensiones que ilustran este sistema del sueño, en concreto con lo que tiene que ver con el género, y espero que lo veáis reflejado en vuestro ya no día a día, sino noche a noche. La primera capa tiene que ver con la estética. Probablemente este es el estrato más obvio, ¿no? Ya lo sabemos todas, la presión estética a la que se somete a las mujeres es atroz y el dormir no queda fuera de este circuito, ¿no? Aquí volvemos a Aurora, la bella durmiente, porque claro, no puede ser otra cosa que bella, ¿no? Y bueno, lo de durmiente me parece bien. Pero esta imagen, aunque nos puede parecer mera ficción, o como el imaginario de Disney, en realidad fija muy bien, representa muy bien esta feminidad durmiente, ¿no? Lo que se espera de las mujeres durmiendo, pues una inmaculada belleza y una absoluta pasividad o quietud. Esto ha funcionado como estándar efectivamente durante mucho tiempo. Y yo creo que de verdad ya es hora de que lo digamos abiertamente, francamente, el dormir desde luego no se ve así. O sea, cuando dormimos se nos abre la boca, se nos cae la baba, se nos despeina el pelo, a veces hasta se nos abren un poco los ojos, todas las facciones se nos relajan. Es decir, en el dormir profundo no hay nada de esta gestualidad domesticada, esta gestualidad disciplinada que performamos cuando estamos despiertas y que tanto tiene que ver con el mandato de género, ¿no? Y a este respecto os quiero contar una anécdota porque precisamente preparando esta presentación le estuve tanteando a una IA para ver si podía generar una imagen no hegemónica o no normativa de una persona durmiente o una mujer cualquiera durmiendo. Entonces yo le dije cosas tipo: no quiero ver nada de romanticismo, o sea, ni maquillaje, ni pose, ni nada. Quiero ver babas, quiero ver pelo despeinado, todo esto, ¿no? Bueno, pues, ¿os podéis creer que esto es lo que me da? O sea, con la primera digo, no, hombre, por favor, es que te estoy pidiendo todo lo contrario. Entonces vuelvo a subrayar la descripción, le digo, es que quiero ver babas, en serio. Y entonces me da esta segunda y ahí digo, mira, vamos a dejarlo, porque es que sí, hay una cierta diferencia entre las dos, pero creo que sigue habiendo una pose absolutamente fabricada y, desde luego, absolutamente normativa, ¿no? De todas formas, este fail yo creo que es muy interesante porque el hecho de que la IA no sea capaz de generar otro tipo de imagen señala precisamente que es lo único que conoce. O sea, solo ha sido alimentada con la imagen hegemónica o normativa de cómo se debe ver la feminidad durmiente y, por lo tanto, no puede fabricar nada más realista, ¿no? Yo le estaba pidiendo crudeza y esto parece que es lo más crudo que nos puede dar. Pero la cuestión de la estética no solo tiene que ver con cómo se ha representado a las mujeres en el mainstream, sino que va mucho más allá y nos trae la cuestión de los valores asociados al sueño. Entre los siglos XVIII y XIX se da un doble proceso por el que el sueño se feminiza y el rechazo del sueño se masculiniza. Decía antes que a mí lo que me interesa es la sociedad contemporánea, pero por supuesto la perspectiva histórica es fundamental y aquí el trabajo de las archivistas es esencial. Ya en época, sobre todo en el siglo XIX, tenemos revistas que están dirigidas a un público femenino que hablan de cómo las mujeres deben dormir sus buenas horas porque el sueño es fundamental para fomentar y mantener la belleza, ¿no? Claro, ya sabemos que el pecado más grande que puede cometer una mujer es estar fea y el sueño muy evidentemente tiene pues, unos signos inmediatos, ¿no? en nuestro aspecto. Entonces, como digo, ya hace siglos que tenemos este tipo de discursos por los que ya no solo hay que estar guapas al dormir, sino que hay que dormir para estar guapas, ¿no? Y este tipo de mensajes siguen absolutamente vigentes. Ahí tenemos nuestra amiga. He traído algunos titulares muy recientes, 2016-2024, que siguen lanzando este tipo de idea, de nuevo, a un público femenino.
Al mismo tiempo decía que el rechazo del sueño se masculiniza porque estamos más o menos en la época de la revolución industrial. Ya sabemos que aquí la vida se transforma completamente y especialmente con la democratización de la bombilla y de la luz eléctrica, la noche se coloniza y se convierte en algo rentable y mercantilizable. Entonces se impone el ritmo de producción de la máquina que pasa a ser incansable, ¿no? Digamos, la producción constante se convierte en el valor supremo de Occidente. Y precisamente en este momento se empiezan a desplegar discursos que desprecian el sueño por ser pues, una pérdida de tiempo, ¿no? Un tiempo en el que ni se produce, ni se consume, ni hay una acumulación acelerada. Así que sucumbir al sueño se comienza a entender como una muestra de debilidad, ¿no? Es un robarle tiempo a la producción. Y la masculinidad tiene que ver con este aguante viril, este heroico desvelo que está siempre a la cabeza de la competición y la productividad, ¿no? El modelo de éxito, por supuesto, es aquel hombre que casi que no necesita ni irse a dormir. Entonces se genera una suerte de masculinidad trasnochada, nunca mejor dicho, a la que tienen que aspirar todos los hombres. Por contrapartida, como decía, el sueño se feminiza, ¿no? En tanto que el dormir deviene una práctica antimasculina, al mismo tiempo se entiende como pues, un hacer femenino, porque, ya lo hemos dicho, tiene que ver con este objetivo estético de mantener la belleza y además, puesto que las mujeres son el sexo débil, se instaura una suerte de indulgencia, ¿no? Se entiende como una concesión que se debe hacer con las mujeres porque pues, sí, van a necesitar dormir más. Y aquí encontramos la paradoja de la feminidad o del estándar inalcanzable, porque esto de dormir bien para estar bellas que sigue vigente a día de hoy, es un ideal que cae sobre todas las mujeres, pero muchas de ellas, si no la mayoría, no van a tener las condiciones necesarias o las condiciones materiales para poder satisfacer este estándar, ¿no? Por ejemplo, las mujeres negras, para empezar porque en la época el propio ideal de belleza lleva implícita la idea de blanquitud y en ese sentido nunca van a poder satisfacerlo. Y para seguir, esto nos daría para toda otra presentación, pero incluso antes de este doble proceso por el que el sueño se feminiza, se da también una racialización del sueño, cuando empieza sobre todo la época de la esclavitud, y en los cuerpos racializados negativamente, el dormir se entiende como un síntoma de animalidad. Por supuesto, de vagancia y de pereza también, pero se entiende que dentro de esta jerarquía evolucionista, pues los cuerpos, las corporalidades negras necesitan dormir más como signo de una supuesta animalidad. Por otro lado, por ejemplo, las mujeres trabajadoras de cualquier raza o etnia tampoco iban a poder satisfacer esta demanda de dormir sus buenas horas para mantener una belleza inmaculada, porque, bueno, ya lo sabemos todas, ¿no? Trabajar es uno de los grandes factores que afecta a nuestro sueño para mal. Es decir, probablemente la mayoría madrugamos porque tenemos que ir a trabajar, ¿no? Y a día de hoy esta cuestión se agrava porque seguimos estando, ya lo hemos visto en los tutoriales, sujetas a este tipo de discursos de fomentar el sueño para alcanzar la belleza, pero al mismo tiempo ya estamos absolutamente sujetas también a los discursos de la productividad y de la ética de trabajo, ¿no? Entonces, teniendo que asumir la doble jornada, el sueño se ve efectivamente muy afectado. De hecho, a día de hoy cada vez hay más investigaciones que estudian el sueño de los distintos grupos de la población y a menudo se ve que las mujeres son las que peor duermen, ¿no? Peor calidad y a menudo también cantidad del sueño obtienen. Esto tiene que ver con muchos factores y, como decía, necesitamos un abordaje interseccional, pero entre ellos, por ejemplo, la carga mental del trabajo que supone ser mujer, ¿no? Y del trabajo reproductivo, además del productivo,
se ha visto que impacta mucho en la calidad del sueño. Bueno, vamos a ver otra de las capas o de las dimensiones del sistema de sueño que está muy relacionada con esta. A mi juicio es la más interesante, aunque probablemente también la más compleja, y es la distribución espacial del dormir, uno de los elementos fundamentales de este sistema de sueño. Y tiene que ver con este proceso en el que el desvelo o casi la vigilia se masculiniza, ¿no? Y ya sabemos que la masculinidad viene asociada al espacio público, al espacio productivo, al tiempo que el dormir adquiere este carácter femenino que nos remite al espacio privado y reproductivo, ¿no? Y digo espacio literalmente porque esta otra dimensión de la que os voy a hablar tiene que ver, como digo, con la distribución espacial de los cuerpos durmientes. Entonces, en esta misma época, entre los siglos XVIII, sobre todo XIX, ya más en la época victoriana, de la mano de esta feminización se da una privatización del sueño. Se instaura la idea de que hay que dormir en intimidad, hay que retirar el sueño de la mirada pública, ¿no? Esto contrasta mucho con épocas anteriores, cuando dormir en grupo, dormir con desconocidos, incluso dormir casi en cualquier lado y hasta dormir desnudas, estaba mucho más normalizado, no había tanto pudor al respecto, ¿no? De hecho, los dormitorios no se conciben como un lugar de intimidad y, por ejemplo, en el caso de los reyes, el dormitorio y la cama podía ser efectivamente hasta el lugar para una reunión de Estado, perfectamente. Pero en el siglo XIX se convierte el dormitorio en el lugar más íntimo de toda la sociedad y también dentro de los propios hogares y de las casas. También es en este momento en el que se instaura la costumbre de una cama para una persona. Esto tiene que ver con las intervenciones de salud pública que se hacen en la época por el tema de las plagas, las epidemias, etcétera. Y entonces se instaura esta norma de para cada persona una cama, excepto para las parejas. Aquí estamos hablando de un plano normativo, entonces, por supuesto, estas parejas tienen que ser heterosexuales, ¿no? Pues todo este proceso trae grandes consecuencias arquitectónicas y, de hecho, los pisos, tal y como los conocemos hoy en día, los pisos de entre 50 y 100 metros, están distribuidos de tal forma que la prole tiene pues, para cada criatura una cama, si no una habitación, y luego está la habitación principal que dice ahí, ¿no? Con la cama de matrimonio para los padres. Bueno, a mí esto me fascina, que tengamos tan normalizado el término cama de matrimonio, me parece increíble porque no solo suena arcaico, sino que además fija totalmente esta normatividad de que una cama grande es para dos personas que además están casadas. Pero claro, es que es precisamente en esta normatividad donde vemos muy bien cómo la distribución espacial del sueño y el sistema de parentesco que organiza las relaciones en nuestra sociedad se solapan o se acoplan perfectamente conformando la misma estructura de poder. Es decir, ya no se trata simplemente de distribuir dónde duerme cada cual, sino de reflejar y reforzar la institución familiar y las relaciones del parentesco. Entonces, la cama es efectivamente un elemento crucial del sistema de sueño, ¿no? La cama de matrimonio se convierte en ese lugar sacralizado para el matrimonio heterosexual monógamo que funda la familia nuclear, que a su vez, como sabemos, es la célula básica del patriarcado moderno, patriarcado capitalista colonial, ¿no? Entonces, no solo delimita el lugar de sueño y de la sexualidad, sino que además la propia cama funciona como mecanismo de control social para evitar aquellas desviaciones que amenazan a la estructura familiar, como pueden ser el incesto o la infidelidad. Como ya sabemos, históricamente el control de la infidelidad en el contexto patriarcal se ha dirigido especialmente a los cuerpos de las mujeres a través del control de su sexualidad, porque su infidelidad puede amenazar el linaje patrilineal, ¿no? Y esto se ve también en las convenciones sociales. Tradicionalmente se ha aceptado con mucha menor penalización social que los hombres
durmiesen o pasasen la noche fuera de su lugar de sueño asignado, de la cama de matrimonio, y de hecho son los que mayoritariamente han asumido trabajos de turno, con turnos nocturnos, ¿no? Y sin embargo, todavía a día de hoy yo diría que las mujeres duerman fuera de casa, más aún cuando tienen criaturas, está bastante reprobado socialmente, ¿no? Y bueno, si pensamos en el cliché de la infidelidad, siempre es como fuera del hogar, ¿no? Pues en el motel o lo que sea, se considera incluso un agravante que sea en la cama de matrimonio, ¿no? El clásico llegó a casa y los encontró en su cama, de nuevo porque la cama de matrimonio es este lugar sacralizado que ancla o fija toda esta estructura de parentesco. También en relación a la monogamia es evidente, ¿no? Con las dimensiones que manejan las clases populares, pues un piso normal, digamos, por el tamaño de la cama, pues difícilmente van a entrar 3. Esto lo sabrán muy bien las parejas que practiquen colecho con sus criaturas, que llegada a una edad es prácticamente imposible, ¿no? Bueno, todo esto tiene que ver con el lugar, como digo, que ocupa la cama en el rígido sistema de distribución espacial del sueño, y comienza en el siglo XIX, pero yo diría que hoy en día es más aparente que nunca, ¿no? Lo vemos perfectamente con los tamaños de los pisos. Esto, desde luego, en el contexto normativo de las clases privilegiadas. Ya sabemos que en el contexto de las clases bajas pues se vive mucha más gente dentro de un espacio más pequeño, pero precisamente se considera un signo de bajo estatus porque no casa con el que es el estándar. Entonces, fijaos si el género determina cómo practicamos el sueño, ¿no? Que dónde dormimos, con quién dormimos, cuánto dormimos, tiene absolutamente que ver con estas cuestiones. Y, desde luego, no tiene nada de natural. O sea, no tenemos que dar por hecho la forma en la que dormimos. En este sentido, quiero subrayar que desnaturalizar el sueño es mostrar que dormir de otra forma es posible, es decirle agur a las inercias o a las formas instauradas que tenemos en el dormir, ¿no? En este sentido, yo quiero hacer una invitación a ser críticas no solo con nuestros propios hábitos de sueño, sino especialmente con las estructuras que condicionan y determinan nuestro sueño, ¿no? Y en este sentido, ya para terminar, quiero mencionar un par de prácticas disidentes de sueño que, a mi juicio, tienen un potencial político precioso. Por un lado tenemos el Loaldi Poético Colectivo A, que se hizo hace unos meses en Oiartzun, que desafiaba esta privatización, este encierro del dormir, ¿no? Fue una quedada para dormir colectivamente. Y luego tenemos trabajos artístico-políticos como Siestas Negras, de Niva Costa y Fanny Sosa, que hacen una reivindicación del dormir desde las corporalidades negras, haciendo también una crítica a cómo la mirada hacia los cuerpos durmientes depende mucho de cómo se leen socialmente esos mismos cuerpos, ¿no? Creo que estas intervenciones nos invitan a precisamente entender el sueño como algo político. Si ya sabemos que lo personal es político, el sueño lo es también, y del mismo modo nos invitan a resistir narrativas que tratan de instrumentalizar el sueño, ya sea por la belleza, por la productividad, etcétera. Así que con esto deseo que durmáis mucho, que durmáis muy bien y muchas gracias. Eskerrik asko, Elena eta Irene. Bueno, tenemos un ratico, como 10-15 minutos para comentar, preguntar. 10, más o menos. Venga, rompe el hielo. Pues bueno, te preguntaría a ti, Elena, gracias a las dos, ambas dos, por estas charlas tan maravillosas, tan distintas también.
Igual, Elena, como quizá, también aquí hablo como exmiembra de un grupo de archiveras que hay en esta casa, a la que he estado vinculada muchos años, ¿no? Las Archiveras del Humo, que por aquí hay también alguna otra compañera. Y bueno, yo creo que también a las compañeras, pero me ha interpelado muchísimo en este hacer archivo colectivamente. Y seguro que lo habéis pensado, pero a nosotras una de las cosas que es un archivo que se lleva haciendo en Tabacalera de la mano de las antiguas cigarreras, quienes trabajaron en la fábrica de tabacos durante pues, muchos años, ¿no? Y que hoy en día vienen pues, una vez al mes, desde 2014, ¿no? Unos 10 años casi, y uno de los trabajos que se llevan haciendo durante los últimos años es un trabajo de archivo comunitario, lo llamamos, ¿no? Y se han hecho un montón de cosas durante estos años, ¿no? Pero una de las claves de todo este proceso fue el momento en el que estuvimos hablando con las compañeras de la Fundició, por allí en Belviche, que justamente estaban haciendo un trabajo que se llamaba el Centro de Interpretación desde la Barraca, y decían que era importante a la hora de hacer archivo en la periferia de Barcelona, como el desde donde se hacía, ¿no? Que la mirada fuera desde la fuera hacia la ciudad y no viceversa, ¿no? Bueno, y con ellas hablamos mucho sobre cómo la propia estructura del archivo tiene que ser la pensada. Digamos que pensar un archivo humano, o por ejemplo, pensar un archivo queer, no tiene que ser solamente en la parte, digamos, temática, sino que por fuerza la estructura del archivo tiene que ser queer, ¿no? Entonces empezamos a pensar muchísimo cómo íbamos a catalogar cada material, desde dónde íbamos a poner la mirada de cada documento, material o historia que archiváramos, ¿no? Si a alguien le interesa hay un trabajo ingente sobre todo esto que se lleva haciendo aquí muchos años. Entonces, te quería preguntar, en este maravilloso trabajo también así colectivo que lleváis haciendo y activista, ¿no? Si habéis trabajado en esta dimensión de pensar el propio dónde pones cada material, ¿no? Porque eso, ¿qué nombre le pones a cada material? Va a estar haciendo también ese material, que ese material sea leído desde un lugar o desde otro, ¿no? Entonces, bueno, esta pregunta. Gracias por la pregunta. Esto funciona, ¿sí, no? Sí, claro, pensar la estructura del archivo. Lo hemos pensado un montón. O sea, nosotras ahora mismo es algo sobre lo que hemos tenido mucho debate, pero yo creo que deberíamos, o sea, a veces estamos tan metidas en lo productivo de venga, catalogar, que creo que nos faltaría detenernos a veces o parar durante meses y decir, vamos a replanteárnoslo todo. O sea, por ejemplo, se han tomado muchas decisiones en torno a eso. Una de las decisiones que se tomó fue para empezar a catalogar, que hay otros archivos que no catalogan. Por ejemplo, hay un archivo en Nueva York que es el Lesbian History Archive, que es un archivo lésbico, que nosotras tenemos muchas cosas en común con ellas, y ellas, por ejemplo, tienen muy poca cosa catalogada, y la estructura del archivo es como una casa, le da mucha importancia al tema del hogar, se basan por ejemplo, en un tema que es que se aceptan todas las donaciones, que es algo que también tiene que ver con la estructura de los archivos, ¿no? En los archivos institucionales no se acepta todo, se tiran cosas. Nosotras, por ejemplo, no tiramos de momento porque tenemos mucho espacio también, entonces de momento no tiramos, pero sí estamos catalogando. Y nosotras, por ejemplo, estamos un poco entre medias de prácticas que son un poco institucionales y prácticas activistas. Por ejemplo, sí que decidimos seguir nos voy a pegar aquí, es que es una muy buena pregunta, podría tirar hablando de esto mucho rato. Voy a resumir. Sí que decidimos como catalogar porque el archivo en el que nosotros estamos es un archivo autónomo, que no hay tantos, muy grande, pero sí que pensamos que ocurrirá dentro de, no sé, 50 años, o sea, esto no sabemos hasta cuándo se va a poder mantener, quizás en algún momento esto se vaya a tener que donar, se vaya a tener que traspasar a un archivo institucional, y si nosotras, que somos las que tenemos ahora la información, que todavía la gente que está viva y que forma parte de esa genealogía nos ayuda a catalogar y ellas también catalogan, no recopilamos toda esta información, puede ser que se pierda, como por ejemplo ha ocurrido en algunos archivos. En el caso, por ejemplo, de Madrid ha pasado esto, ¿no? Que han acabado en contextos institucionales y que ahora mismo pues tampoco hay suficiente información que te lo pueda contar si ya no cuentas con las activistas vivas que te expliquen. Entonces, decidimos hacer una cosa y un poco como entre medias de lo punk y lo institucional, catalogando.
utilizamos como una pauta que es el NODAC, que es como la forma institucional de catalogar catalana. Esto fue porque la persona que estaba contratada en ese momento tenía formación específica, entonces ella sí que sabía cómo catalogan los archivos institucionales. Pero al empezar a hacer eso, había toda una serie de cosas, o sea, unos excesos que tienen estos archivos que no sabíamos cómo poner. Entonces empezamos así intuitivamente, yo creo que algo que hemos empezado a hacer por intuición para saltarnos esa ley es que la información de catalogación que tú verás en nuestro Drive es excesivísima. O sea, hay un montón de información. Es como un montón de descripción, un montón de... Ponemos quién cataloga cada documento, que eso también está hecho para que en caso de que en el futuro se quiera cuestionar una interpretación de algo se pueda saber quién lo ha hecho, que para mí eso es algo muy importante, ¿no? Que los procesos de ordenación de la memoria son encarnados. Entonces, quizás yo, por ejemplo, algo sobre lo que debatíamos mucho era que en un momento estábamos asumiendo que mucha gente era lesbiana y no sabíamos si ciertas personas eran bisexuales, ¿no? O sea, como que también estábamos reproduciendo, quizás hay una invisibilización. Entonces, como que queríamos, a través de la firma de quién lo catalogaba, o sea, de si he sido yo una tarde de un miércoles, ponemos ahí nuestras firmas, como abrir la puerta a poderlo cuestionar. Tuvimos un debate muy grande con el tema de las fotografías. En las fotografías también empezamos a seguir como una forma muy institucional de catalogarlas y una de las cosas que el software nos pedía, ¿no? Cuando tú decides utilizar unas herramientas, a veces esa herramienta ya te obliga a lo que tienes que buscar, eran los nombres de las personas, los onomásticos, se llaman así. Y ahí empezamos, esto fue algo que de hecho hablé mucho con María, le pedía consejo a María y a otra gente que trabajaba de archivo, empezamos pues a hacerlo automáticamente, ¿no? O sea, si la herramienta te lo pide, tú lo rellenas sin cuestionarlo, naturalizas que hay que hacerlo así, ¿no? Y de pronto fue como, a ver, a raíz de esta identificación, o sea, identificar también tiene un sesgo policial, ¿no? O sea, la identificación también es lo que hace la policía. O sea, estamos haciendo aquí algo, estamos abriendo un hilo del que puedan tirar futuras archiveras, futuras personas que les interese este tema para, si tienes los nombres, puedes ir a hablar con estas personas y ampliar la historia, o estamos sacando del armario a gente que no sabemos quiénes son, que no... O sea, eso a nivel ético, luego a nivel legal otros 1000 debates. Y aquí, por ejemplo, estas preguntas pudimos hablarlas en el fondo tenemos un fondo que es el Fondo del Grupo de Lesbianas Feministas de Barcelona y las activistas de ese grupo, que es un grupo más contemporáneo que el de Gretel, están vivas y forman parte de Caladona, muchas de ellas. Entonces decidimos hacer una actividad pública invitándolas a todas, vinieron como 70 personas que han estado pues, vinculadas al colectivo, que ahora ya no tal. Y entonces empezamos a plantear estos riesgos, ¿no? De cómo una identificación también puede correr este riesgo y lo hablamos con ellas a través de una actividad pública y el feedback que recibimos en ese caso, por ejemplo, fue muy pro identificación, en plan de... Entonces ahí en ese caso, por ejemplo, la respuesta te la daría que fue preguntarle a las donantes del fondo, a las creadoras. Y bueno, así en resumen, luego lo hablamos en las cañas, pero es verdad que asumir como, o sea, yo sí que tenemos muchos problemas porque asumir esa estructura institucional se ha hecho pensando en el futuro del archivo en principio, pero nos obliga, por ejemplo, a poner palabras clave y las palabras clave son hiperlimitantes. Sí, lo de las palabras clave es un tema. Y luego cuando los pasas a los softwares, al final tú te vuelcas en meter detalle, en meter información, en meter tal, y luego se acaba resumiendo a una palabra. Bueno, no sé, podría hablar más de esto, pero yo... Norbaitek, nahi du zerbait esan komentatu? Bai. Aupa. Vale, Irene, euskaraz egingo dizu galdera, ondo? Bai. Vale, beti berdinaren inguruan galdetzen dizut gainera, orduan, badakizu niri pila gustatzen zaidala zure ikerketa eta uste dudala puntu komun nahiko dituela osasunaren osasun normatiboaren aurka, ez? Como gabiltzan mugimendu ezberdinekin, balodi aktivistak etortzea izkit edo beste kontu batzuk. Orduan, ea nola ikusten duzu nolabait, kontrol dispositibo digitalen igoera ez, eta horiek zer eragin izango duten, como loaren 21. mendeko politiketan, edo horren inguruan pixkat hitz egin dezakezun. Kontu horiek zenbat lo egiten duzun kalkulatzen duten erlojuak, bihotze taupadak lo egiten zauden bitartean, kontu guzti horiek. Bai, mil esker. Es un temazo también, efectivamente. Yo
No es el tema que más he trabajado, aunque ya sabes que es uno de los que me gustaría explorar, porque mi intuición es que estos dispositivos, por las típicas pulseritas y tal, que cada vez venden más la función de medir el sueño, supuestamente las distintas fases del sueño, etcétera, mi intuición es que viene a sumarse a esta ristra de aparatos diabólicos como es el despertador, ¿no? En general, por lo que he visto hasta ahora, tienden a generar más frustración que otra cosa, porque lo característico y lo fascinante, yo diría, del sueño es que es indomable en realidad. O sea, el sueño es uno de esos estados que por mucho que quieras forzarlo o que quieras acceder a él, precisamente cuanto más lo intentes, menos lo vas a lograr, ¿no? Es un estado refractario a la voluntad. En ese sentido, es cierto que la medicina del sueño es muy optimista con estos cachivaches porque creen que se van a poder identificar o diagnosticar más fácilmente algunos trastornos del sueño graves, como puede ser la apnea, que puede llegar a ser mortal, ¿no? Pero, en mi opinión, esta popularización, esta democratización de este tipo de medición del sueño es más bien problemática porque además entra en un circuito de vigilancia y de optimización del sueño bastante problemática, ¿no? Estas aplicaciones están diseñadas para que incluso recibas una puntuación en base a lo bien y cuánto hayas dormido, y hay antes decía que en general en nuestra cultura ha habido una concepción negativa o de rechazo al sueño asociada a este estándar de la masculinidad, pero ciertamente desde mediados del siglo XX, cuando emerge con mucha potencia la ciencia y la medicina del sueño, se empiezan a desencadenar discursos que ponen el sueño en valor en tanto que es necesario para la productividad. Es decir, el marco sigue siendo el mismo, pero ya no es tanto que no hay que dormir para trabajar, sino que de repente es como, bueno, igual tenemos que dormir para trabajar bien, porque cuando estamos muy somnolientas, pues pasan cosas, ¿no? De nuevo, yo pienso que cualquier discurso que venga a instrumentalizar el sueño con un fin de esta naturaleza va a ser problemático, y estas aplicaciones, estos dispositivos se enmarcan absolutamente en este contexto, así que yo no soy del todo optimista, la verdad. Tengo, como digo, la intuición de que puede generar mucha frustración, y yo desde luego no me he animado a probarlas ni creo que lo haga. Galdera gehiago? Mi pregunta es para Irene. Me ha gustado mucho tu charla como persona que sin sus 15 minutos de siesta no funciona. Me ha hecho pensar bastante y me han venido como un par de ideas a la cabeza, aparte de esas dos capas que hablabas. Me han venido dos ideas muy relacionadas con el sueño y el espacio público. Por ejemplo, me ha venido a la cabeza mi tía, que tiene narcolepsia, y en las comidas familiares pues, que hacemos en los restaurantes, pues ella necesita su cabezada y muchas veces se pone así encima de la mesa a dormir, y hemos tenido episodios pues, que la gente le mira, pues yo qué sé, criminalizándolo mogollón, pues yo qué sé, está súper borracha o... Y mi abuelo, por ejemplo, lo hacía y no sé, la reacción de la gente alrededor era diferente. Y luego también tengo un colega que es tío, que muchas veces se queda dormido en la calle volviendo de farra. Y muchas veces yo pienso, hostias, yo no podría hacer eso, porque es que no... O sea, es una forma de ocupar el espacio público que yo, por miedo, aunque esté como las grecas y esté... Bueno, yo personalmente no me atrevo a... O sea, siempre tengo como un punto de alerta, ¿no?, que me impide relajarme de esa forma y no sé, dejarme vencer por el sueño en el espacio público. Y te quería preguntar a ver si, aparte de las capas que has mencionado, a ver, no sé si has, bueno, no sé si has reflexionado sobre eso o un poco, a ver, tu opinión. Pues son interesantísimas las cuestiones que señalas y absolutamente pertinentes. Efectivamente tiene que ver con este proceso que señalaba de privatización del sueño. Es que antes hay testimonios, incluso se encuentran en los archivos menciones a que la gente
pues cuando viajaba, por ejemplo, pues en las posadas, ¿no? que había que detenerse por la noche, dormía perfectamente con desconocidos y hasta se desnudaban y no pasaba nada. O sea, el uso del espacio para el dormir era radicalmente distinto al que hacemos hoy en día. Efectivamente, los cuerpos durmientes se leen de forma muy distinta dependiendo de la posicionalidad que ocupen en la estructura de poder que habitamos, ¿no? Y otra de las cuestiones relacionadas con lo que dices es las personas sin hogar. Con este proceso de privatización del sueño emerge, de hecho, esta nueva identidad de persona sin hogar, puesto que duerme en la calle y adquiere todas estas connotaciones que tiene hoy en día en el mundo en el que vivimos. Por eso yo pienso que prácticas disidentes de sueño tienen un potencial político impresionante, ¿no? Y ojalá, yo también soy del Club de la Siesta, ojalá en las ciudades muchísimos más espacios habilitados para que podamos dormir y dormir juntas, dormir, ¿no? En Madrid y en Barcelona ya hay esta tendencia, pero desde la lógica comercial de abren negocios donde puedes ir o sea, pagas X, ¿no? y echas una siesta. Bueno, pues viene con la lógica capitalista y no creo que esa sea la deriva deseable, pero efectivamente necesitamos espacios públicos en los que dormir y dormir seguras. Estoy de acuerdo. Había otra por ahí, ¿no? Hola, Irene. Muchas gracias por hacernos reflexionar las dos. ¿Puedes elaborar un poquito más? Has hablado sobre que en la Edad Media el sueño venía en dos fases. Me quedé con curiosidad al respecto. ¿Puedes elaborar un poco más? Sí, esta es una investigación de un historiador que sale hace unos años. Él está haciendo trabajo de archivo en relación a actas judiciales incluso, y de pronto se topa con que en un caso se menciona la vigilia de madrugada, ¿no? Y entonces empieza a tirar ese hilo y encuentra que está por todos los lados. Parece ser que sobre todo Alta Edad Media, Renacimiento, la forma normal de sueño era en dos bloques. Primero se dormían unas 4 horas cuando caía el sol y después había entre 1 y 2 horas de vigilia de forma absolutamente normalizada, incluso sistematizada. Parece ser que la mayoría de la gente lo hacía así. Estas 2 horas es cierto que no se consideraba un tiempo de vigilia como el que tenemos durante el día, era casi un tiempo místico. Se dice que había gente que lo utilizaba para escribir, gente para rezar, también se mencionan prácticas sexuales, hacer pequeñas cosas de la casa, ¿no? Alimentar al ganado, etcétera, y se volvía a dormir otras 4 o 5 horas aproximadamente, esto generalizando, hasta ya por la mañana. Y es interesante porque la ciencia del sueño, tirando de este mismo hilo, bueno, ha hecho hipótesis de que tal vez este podría ser el sueño natural, o si no, que a lo mejor algunos trastornos del sueño que consideramos hoy en día pueden ser remanentes o reminiscencias de este formato de sueño. En cualquier caso, yo, como mencionaba, creo que no es muy generativo buscar cuál es el sueño natural, sino más bien lo que tenemos que hacer es desnaturalizar el sueño. Pero vamos, que sí, yo desde que sé esto, a veces me despierto en la madrugada por lo que sea y ya no me agobio, ¿no? Digo, bueno, pues estoy durmiendo como las compas del Renacimiento, ya me dormiré en un rato, no pasa nada. Vale, eskerrik asko. Ez daukagu denbora gehiago, oso interesgarria egon dira biak. Ha estado súper interesante las dos charlas, eskerrik asko. Vale, bi gauza. Badaude kamisetak, pertsona bakoitzak kamiseta bat. Mesedez. Eta gero, 10 minututan, en 10 minutos empezamos. Hay 5 en punto, estamos empezando. Así que un descansito así rápido. ¿Algo más? Pues ya está. Ni esker. Bless my heart, bless my soul. Didn't think I'd make it to 22 years old. There must be someone up above. Say, come on, Brittany, you got to come on now. You got to hold
to hold on. You gotta hold on. You gotta hold on. just kept hoping, I just kept hoping the way would become clear. I spent all this time
try and play now and find my way here. See, I've been having me a real hard time, but it feels so nice to know I'm gonna be alright. So I just kept dreaming. Yeah, I just kept dreaming. It wasn't very hard. I spent all this time trying to figure out why nobody on my side. See, I've been having me a real good time, and it feels so nice to know I'm gonna be alright. So please don't take my feelings. I have found it now. So please don't take my feelings. I have found it now. That if I wanted to, I'd be alright. So I just kept going. I just kept going and hoping I'm growing near. Well, that's good and fine. I spent all this time trying to find my way here. And I've been having me a real fun time. And it feels so nice to know I'm gonna be alright. Please don't take this feeling. I have found it right. Please don't take my feeling. I have found it right. Yeah, if I wanted to, I'd be alright. That if I wanted to, I'd be alright. ¿Qué tal, Elaine? Con frío. ¿Tiene frío? Oye, baja el aire que tiene frío, porfa. No se puede. ¿Ves? Así si ponéis en el género la gente ya le da presión como para callarse y sentarse. ¡Kaixo! Azteragoaz!
Bueno, empezamos. Wow, cómo nos ha dejado las compas de antes. Pero ahora agarrarse, que se vienen dos grandes. Bueno, pues le damos la bienvenida a Berna Wang, también como Wang Chanlu, y Elay Vilar Madruga. Berna nació en Madrid, donde reside actualmente. Es escritora, profesora de escritura, traductora, especializada en derechos humanos y en budismo tibetano. Es miembro del colectivo artístico de la diáspora china Mesa Redonda, es coautora de la guía práctica para el uso de ordenador en la creación literaria y colaboró como letrista con Chen Ta-chai, Puto Chino Maricón, en el álbum Afón. Y también es autora de libros de poesía, Pequeños accidentes caseros, La mirada ubicua y Cosas que me explico mi madre. Este último es la charla de la que nos va a hablar Berna. Memoria familiar desde la diáspora. Es un libro de memoria familiar escrito desde la experiencia de la diáspora, centrado en la figura de su madre china, de etnia Huichao, musulmana. En este libro combina poemas sobre la infancia de su madre en China y escenas en las que ya octogenaria le explica a la hija nacida en España el significado de un dicho en su idioma y entrelaza recuerdos y generaciones como una forma de preservar su historia frente al inevitable paso del tiempo y el olvido. Y a la siguiente que voy a presentar es a Elay Vilar Madruga. Perdona, es que yo necesito mis chuletas, es que si no, no me sale. Elay Vilar Madruga es narradora, poeta y dramaturga. Es considerada una de las voces literarias más importantes de la Cuba y del Caribe actuales. Es profesora de música y de escritura creativa, artista multidisciplinaria, editora y coach literaria. Vamos, lo tiene todo. Y ganadora más de un centenar de premios, nacionales e internacionales. Los textos de Elay abordan las políticas individuales de cuerpo, el género y las disidencias, y las políticas relacionadas con la historia reciente de su país en contexto de opresión, silencio y claustrofobia. Su literatura busca los puntos de unión entre el terror y la lírica en una reflexión constante sobre los sistemas de poder, los límites del cuerpo y sexualidad o las nuevas formas de entender y defender al feminismo. En la actualidad combina el ejercicio de la docencia creativa con la escritura de su próxima novela De piel hembra, que se publicará en España en 2025. Y hoy ella nos trae una charla bajo el título Los huesos de los ancestrales. Una reflexión sobre la fragilidad y la manipulación de la memoria familiar transmitida entre generaciones. Propone que la literatura surge de los vacíos y silencios heredados, como una forma de reescribir la historia y liberar las voces silenciadas de las ancestras. Ella explora la memoria histórica a través de los relatos de mujeres de su familia. Para Elay, escribir es siempre un ejercicio de mapear la resistencia, de hurgar con las uñas de la tierra del silencio y el pacto patriarcal donde enterraron a nuestras ancestras y sacar sus huesos y sus historias a la luz. Y bueno, y ahora ya termino y dejo a las compas. Gracias. ¿Esto funciona? ¿No funciona? ¿Aló? ¿Caixo? ¿Hola? 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 No. A ver. ¿Qué ha pasado? El mío sí.
Bueno, con esto. Préndelo. Espérate. Ah, ahora sí, ¿no? Ahora sí, vale, dejamos esto. Bueno, Casio, hola, buenas tardes. Primero de todo, gracias a Feminista al Día por traerme aquí, junto con gente tan alucinante. No sé muy bien qué estoy haciendo aquí, pero bueno. Voy a hablar de cosas que me explica mi madre, que tiene que ver con con lo que estaba explicando antes Elena, de las genealogías es de una genealogía a ver cómo lo explico. Tiene que ver con la diáspora que, como dice Brigitte Vasallo, la segunda generación, que es la primera nacida aquí, yo he nacido en Madrid, no tenemos un referente territorial en el que, o sea, a ver, que no puedo ir por la calle con mi madre y me diga, aquí fue donde conocí a tu padre, aquí nos dimos el primer beso y fuimos a tomar un algo, pues en ese sitio de ahí, ¿no? Y entonces hay como una especie de vacío material y al mismo tiempo hay historias, pocas, porque yo no sé por qué los padres y madres chinos son bastante reservados con su historia. Esa es mi abuela, es la madre de mi padre, es una de las dos únicas fotos que tenemos de ella. Mis padres nacieron a principios del siglo XX en China, en Nanjing, en la provincia de Anhui. Mi padre en el 27, mi madre en el 30. Cuando ellos nacieron ni siquiera no había luz eléctrica en las casas y no había agua corriente. O sea, es otro mundo literalmente, es decir, está a miles de kilómetros de aquí y al mismo tiempo es otra época que desde el siglo XXI cuesta trabajo imaginar. Pero está allí y de ahí vengo. Y entonces en algún momento tuve la necesidad, puede que por mi edad también, tuve la necesidad de reencontrarme con eso y de pagar una deuda con mi padre y con mi madre, no en el sentido chungo, quiero decir, sino en el sentido de que, ahora yo soy adulta también y les puedo mirar como una persona adulta y no como mi padre y como mi madre. Y comprender su historia, comprender de dónde vienen y comprender que que es así. No justificó nada. Este es el pasaporte de mi padre sellado en su entrada en España en el 49. Y entonces, su historia es una historia de guerra, de hambre y sobre todo de guerra, porque desde que nacieron hasta que salieron de China, en el 49 salieron los dos, mi madre para Taiwán, que era zona nacional, y mi padre para España, con los jesuitas, encadenaron dos guerras. La última era la guerra con Japón, la última guerra, la tercera, la ocupación japonesa, y que se mezcló con la guerra civil entre comunistas y nacionalistas. Mi madre se fue mi madre es de familia musulmana, ahí se considera una etnia, no sé por qué, que es la etnia Hoichao, y entonces viven, mi familia materna vive alrededor de una mezquita del siglo XVIII, que cuando la vimos por primera vez, yo la fui a ver por primera vez en el 2001, la estaban restaurando porque se destruyó se utilizó como almacén durante la Revolución Cultural. Y entonces, mi familia materna sigue viviendo ahí, mis tíos siguen yendo a la mezquita a hacer las 5 oraciones, las mujeres no. Las mujeres lo hacen desde casa, interrumpen lo que estén haciendo y entonces se meten en una habitación y hacen las oraciones.
vienen de... Mi padre decía que mi madre era turca, pero no se refería a Turquía, sino a Turkmenistán. O sea, es decir, desde las repúblicas del centro de Asia, ex repúblicas soviéticas, Turkmenistán, Kazajstán, Azerbaiyán, todas esas, bajo una migración hacia China, y hay toda una serie de barrios y de antiguas colonias musulmanas siguiendo a lo largo del río Yangtze. Anqing, la ciudad de mis padres, está a orillas del río Yangtze, tiene una pagoda muy famosa y tiene esta mezquita. Esta es la parte de las mujeres, que está en la parte de arriba. Está separada la parte de las mujeres con la parte de los hombres. Entonces, todo eso, ese otro mundo diferente, es lo que he intentado rescatar por cierta necesidad de... Yo siempre digo que no soy raíces, porque no tengo raíces porque no soy una planta, ¿vale? Pero al mismo tiempo hay una necesidad de ver la continuidad, de dónde vengo. Cosa que, habiendo nacido en un país blanco y habiendo sufrido racismo desde que era pequeña, un racismo diferente del que sufren mis compañeras, porque, a ver, en los 60 no había chinos prácticamente, ¿vale? Entonces era un racismo muy condescendiente, de la chinita, y qué mona la chinita. Ahora, como son muchos más, son un poco el peligro amarillo. Quiero decir, es un racismo más agresivo. Aparte de la chinita, se sigue diciendo. Y entonces, yo me eduqué en el nacional sindicalismo, o sea, en el nacional catolicismo, como cualquier persona que nació en los finales de los 50, soy de 57. Y me estoy perdiendo. Espera un momento que voy a coger el guión. Mi padre llegó a España en el 49 y junto con otros 5 chavales que estaban con... Bueno, mi padre tenía 22 años, con los jesuitas españoles, porque él se quedó huérfano muy pronto y acabó, no sé cómo, en el colegio que tenían los jesuitas, interno, y entonces, bueno, los jesuitas trajeron a 6 chavales, con la intención, a ver, yo tengo 2 versiones. Una era que quería que estudiaran una carrera universitaria en España y luego volver a China con ellos y fundar una universidad católica. Los jesuitas tenían muchísimo poder en China en aquella época, más que los protestantes, aunque en las zonas de la costa, por lo que he hablado con otras compañeras, había muchos presbiterianos, creo que se dice. Bueno, llega aquí y mucha gente me ha preguntado últimamente qué hacían aquí en los peores años, en los años del hambre. Es decir, cuando los españoles estaban saliendo por patas a América, a Alemania, a Suiza, porque aquí no había trabajo. Y claro, a mí también me extrañaba. Pero luego pensando en que, vamos a ver, cómo estaba China en aquella época, en la guerra, en que mi madre, yo recuerdo de pequeña ver a mi madre estar en la salita viendo la tele alguna peli de la Segunda Guerra Mundial y sonar la sirena antiaérea y mi madre levantarse y marcharse. Porque lo ha vivido como refugiada cuando era niña. Y entonces, bueno, España en el 49 y en el 55, cuando llegó mi madre, era jauja. O sea, es que es todo relativo. Quiero decir que si lo comparas con cómo estaba China, esto era una maravilla. Y entonces, bueno, se quedaron porque mi padre dijo, y no podíamos volver, de repente habían ganado los rojos, había ganado el Partido Comunista la guerra civil, y entonces no pudieron volver, obviamente, con los curas, ¿no? Y mi madre, que había ido a Taiwán a estudiar, hizo Bellas Artes, era pintora, vino aquí con una beca que le consiguió mi padre, que la tenía hecha al ojo porque se conocían,
y se quería casar con ella y entonces se la trajo con una beca de ampliación de estudios 2 años a San Fernando, a la Academia de San Fernando en Madrid, y la convenció mientras tanto para que se casaran y se casaron. Eso fue en el 50, se casaron en el 56 en la Embajada de la República de China, porque todavía estaba reconocida en España. Franco había reconocido a la República de China, ahora Taiwán. Luego en los 70 cambió, cuando reconocieron en la ONU la República Popular, y entonces, bueno, aquí también se cambió. Y le decía yo hace poco a mi madre tiene Alzheimer, y le decía yo, ¿pero os casasteis en España, en Madrid? Dice, no. Digo, a ver, mamá, os casasteis en la calle Zurbarán 14, que todavía me acuerdo del sitio. Me dice, pero era embajada, eso era China. Digo, coño, tienes razón. Y entonces, sí, se casaron en China porque era la embajada de la República de China, con lo cual era territorio chino. Y bueno, pues toda la historia de mis padres, hay ese corte en el que hay un territorio como mítico para nosotros, que es China, que es Anqing, que están los tíos, sucedieron cosas, pero no sabemos muy bien qué. Entonces, bueno, en todas las familias, creo, por lo que sé, hay alguien que se dedica a hacer la labor de archivista, de historiador y tal. En mi familia es mi hermana. Cuando murió mi padre en el 2020, en la pandemia, se dedicó a escanear absolutamente todo. O sea, todo. Bueno, estas fotos son mías, del viaje que hice yo en el 2005. Pero todas las demás fotos de mis padres, de mi madre, material de revistas, de una revista de un colegio universitario en Valladolid, donde estuvo viendo a mi padre no sé cuánto tiempo, cosas que escribía mi madre y le publicaba en un periódico en Taiwán, todo eso está escaneado. Entonces, de ahí he sacado una parte para ponerlo como de ilustración. Hay una parte muy larga de la mezquita porque para mí tiene un gran peso. O sea, mi abuela era muy religiosa y bueno, lo primero que voy a leer luego cuando lea textos míos es un poema que escribí sobre su muerte. Y era una persona muy respetada en la comunidad musulmana de Anqing. De hecho, yo creía que hablaba el dialecto de Anqing y mi padre hace unos años me dijo, no, tú lo que hablas es el dialecto de la comunidad Huechao, de la comunidad musulmana de Anqing, porque en Anqing se dice no sé qué y la comunidad musulmana dice de otra manera. Y esa era, hasta que me enteré hace poco, pero hace muy poco, que eso se llama lengua de herencia, yo pensaba que era mi lengua materna. Yo fui al colegio con casi 5 años sin saber español. O sea, yo aprendí español a lo bestia, o sea, en plan inversión. Siempre digo que por eso le he tenido siempre miedo al agua, pero no sé si cuela. Y entonces, el lío viene porque yo luego aprendí español. No recuerdo ese primer día de colegio, o sea, debió ser un trauma horroroso. Sabía leer, me dijo mi padre, porque me había enseñado a leer. Leer en español es relativamente fácil, tienes las normas y luego las 50 excepciones, pero da igual. En principio puedes leer. Pero luego mi lengua ha sido siempre el castellano. Y entonces, y encima, ¿cuál es la lengua materna? La que yo recibo de mi madre, que es el dialecto huechao de la gente huechao de Anqing, y la lengua que yo he transmitido como madre a mi hijo es el castellano. Y entonces es como, ¿qué está pasando aquí? Me he ido reconciliando poco a poco, pero yo sigo hablando con mi madre en chino, en el dialecto ese. Y mi madre, cuando enfermó, bueno, la diagnosticaron hace como 10 años, mi madre tiene ahora 94 años. Y ahora está recordando las canciones que cantaba en la guardería, ¿vale? Pero hace 10 años o un poco más,
le dio por recordar frases, refranes, dichos, que luego hablando con mis amiguis chinas, he descubierto que podían ser incluso muy locales, porque decían, pero esto a mí no me suena nada. Bueno, pues mi madre empezó a decir eso y yo empecé a escribirlo. Y durante mucho tiempo no supe qué hacer con eso, hasta que descubrí que, claro, que tenía que escribirlo en chino, porque es como me habla mi madre y es como yo le hablo a ella. Y entonces, bueno, monté al final este libro que está basado en esos refranes y en un diálogo que a veces es real y a veces no es tan real, sobre la explicación que me da mi madre. La explicación sí es real, ¿eh? O sea, no me he inventado nada, que hay algunos refranes súper raros. Y luego eso decidí trenzarlo con un documento que tenía mi hermano, que es que cada vez que mi madre contaba algo, mi hermano se iba y lo escribía. Entonces tenemos un Word con historias acumuladas, que menos mal, porque ahora mi madre con Alzheimer ahora confunde historias. O sea, hubo 2 viajes en barco y confunde los 2. Y bueno, pues, y eso está también o sea, yo tenía la intención eso de rescatar, por un lado, lo que es mi madre ahora, bueno, hace unos años cuando escribí el libro, y por otro lado, la niña que era mi madre, porque me conecta con ese lugar mítico que para mí nunca ha existido. Yo estaba ahí, pero nunca he estado con... Es verdad, no, miento. He estado una vez con mi madre, pero ya no está en las calles de su infancia. Y entonces ella me está hablando de algo que también ha dejado de existir incluso en Anqing, incluso en su barrio. Y entonces, bueno, de alguna manera, no sé, o sea, luego lo pienso y es como, pero qué absurdo, ¿no? Pero qué absurdo, porque esto se lo va a comer el tiempo y no va a tener igual sentido para la gente que lo lea, pero por otro lado a ver, yo necesito sacar esto, sobre todo porque es mi madre. O sea, quiero decir, el tema de la invisibilidad de las mujeres, que tú vas a hablar de eso, porque hemos comentado antes, el tema es que yo recuerdo una foto que sacaron en los 70, en el primer reportaje que hizo El País Semanal sobre migrantes de origen chino. Sale una foto de toda mi familia y hablan de mi padre todo el rato. Que si habla no sé cuántos idiomas, que si hace no sé qué, que si hace no sé cuántos. La mitad era, no estoy muy segura de que fuera cierto. Y mi madre está ahí, callada, sentada, en un segundo plano, y no se la menciona. Entonces, a ver, mi madre ha sido pintora, mi madre escribía, tiene un premio de literatura, escribía lo que aquí se llamarían columnas, y mi madre ha criado 5 niños, 4 niñas y un niño, jolines. Y es como que... Y entonces también está esa necesidad de, joder, esto hay que decirlo, no sé, la necesidad de decir, esto lo tengo que decir. No se puede, porque mi padre igual sale, no sé si sale, pero igual sale por ahí porque ha traducido El platero y yo y no sé qué, no sé cuántos. Pero mi madre, ella se quejaba hasta hace poco, ya ha dejado de quejarse, que ella nada más trabajó 1 año. Cuando terminó la carrera en Taiwán, la condición por la que le dieron la beca de estudios, ella estudió con una beca, era que trabajara 1 año dando clase, porque ella estudió Bellas Artes, pero dentro de la normal. Y luego vino a España y mi padre era un clásico y ya nunca más. O sea, bueno, aparte de que con 5 niños y en los 60 y todo eso, pues no sé. Ahí está mi madre en la Academia de Bellas Artes, en San Fernando. Hay un montaje que hizo mi hermano, se me ha olvidado pedirle esa foto, en la que está ella tal como está ahora y lo ha montado encima de esa misma foto. La chinita, dice el pie, dando los últimos retoques. Mi madre intentó seguir pintando, porque hay fotos suyas, o bueno, ella lo cuenta, embarazada de mí. Pero bueno, es que detrás de mí vino una de mis hermanas, luego otra, y entonces, bueno, pues se acabó. Y no sé cuánto tiempo, no sé cómo voy de tiempo. Vale, pues perfecto. Voy a leer algunos fragmentos. Quería leer primero, antes de
Antes de los poemas del último libro, quería leer un poema que redescubrí el otro día, que es el que escribí cuando murió mi abuela. Hay partes en árabe que no las voy a leer porque no sé árabe, pero bueno, están traducidas, lo voy a leer directamente. De Dios somos y a Él regresamos. Poco después de cumplir 100 años, dejó de respirar. Era casi la medianoche del viernes, día sagrado de los musulmanes. Era Ramadán, el mes sagrado. En la mezquita, 2 de sus hijas y otras 2 mujeres la lavaron. Tenía la piel muy suave y el semblante sereno, dijeron. Al entierro acudieron más de 300 personas en 7 autobuses. En el nombre de Dios, el clemente, el misericordioso. En este largo viaje que ahora emprendes, no te olvides, abuela, de recitar la profesión de tu fe, la que tu hijo segundo te recordaba a todas horas. No hay más Dios que Dios y Muhammad es su profeta. Descansa en paz y que mucha gente guarde tu recuerdo durante muchos años. Esto es de un libro anterior que termina con esto, pero me importaba leerlo ahora porque es la genealogía, es la familia de mi madre, ¿no? Entonces, del libro Cosas que me explica mi madre, aunque están alternados los poemas sobre los dichos que me explicaba ella y los poemas sobre su infancia, voy a leer primero algunos es que leídos así queda como raro, y entonces voy a leer primero algunos relativos a los refranes y luego otros sobre la infancia, que yo creo que se va a entender mejor. Mama juju. En chino, mama juju, más o menos, significa más o menos. Déjalo así, que más da. Chapucero, pero suficiente. Literalmente, ma significa caballo y ju, tigre. Pues no lo entiendo, mamá. Se parecen, dice mi madre. ¿Un caballo y un tigre? Bueno, los 2 tienen 4 patas, ¿no? Así que eso significa mamá juju. Bueno, los 2 tienen 4 patas, ¿no? Xiuhua Zhentou, bordar flores en la almohada. En chino, Xiuhua Zhentou es hacer algo inútil que no sirve para nada. Me explica mi madre. ¿Por qué? Pregunto. Porque solo las ves un momento antes de dormir. Debe de existir un refrán parecido en español, ¿no? Echar margaritas a los cerdos, me viene a la cabeza. Pero no digo nada, no tiene el mismo matiz y desde luego no es ni la mitad de evocador. Y porque no quiero que esta noche mi almohada huela a cerdo. Ren pu liu ke, tian liu ke. Cuando me voy a mi casa y el cielo está nublado, mi madre siempre dice Ren pu liu ke, tian liu ke. Y al principio me iba calle abajo pensando, ¿cómo es eso de que si no se quedan los invitados se queda el cielo? No tiene ni pies ni cabeza. Hasta que me explicó que lo que quiere decir es que si los invitados se quieren marchar, o sea, no quieren quedarse más tiempo, el cielo, la lluvia, los obliga a quedarse. No sé si tiene demasiado sentido, pero lo dejo aquí porque tengo que irme antes de que se ponga a llover. Xintin ziran lian. El enfado es caliente y por eso Xintin ziran lian. Cuando estás tranquilo, estás naturalmente fresco. Nan tito. Cuando se dice de alguien que es difícil cortarle el pelo, nan tito, me explica mi madre, lo que se quiere decir es que esa persona es difícil de contentar. Mi padre nos oye y protesta porque dice, ya no quedan peluquerías de caballeros en el barrio. Ahora son unisex, las peluqueras son todas mujeres y no saben cortarme el pelo. Nantito, dice mi madre.
寸金难买寸观音. En español decimos que el tiempo es oro. Mi madre dice 一寸观音一寸金, 寸金难买寸观音. Una medida de tiempo vale una medida de oro, pero una medida de oro difícilmente comprará una medida de tiempo. Y es una verdad tan grande que no tiene medida. San Chun Si de 3 obediencias, 4 virtudes. Me explica mi madre que las 3 obediencias San Chun para una mujer china son obedecer a los padres, obedecer al marido y obedecer a los hijos. A los hijos varones, supongo, le digo. Supongo, dice ella. ¿Y cuáles son las 4 virtudes? No sé, no me acuerdo. Yo no tengo ninguna. Ta huo, xia huo. En la cocina me explica mi madre que en chino hay fuegos grandes, ta huo, y fuegos pequeños, xia huo. Igual que hay lluvias grandes, ta yi, y lluvias pequeñas, xiao yi. Y de pronto me advierte de que el cuchillo está muy afilado. Es un cuchillo muy rápido. Hen kuai de tao. Pero ¿no hay cuchillos lentos en el universo chino? Mi madre se ríe. San pu, san xin. Se esparcen los pasos, san pu, cuando se sale a pasear. Y se esparce el corazón, san xin, cuando uno se distrae o se divierte. Se esparce el corazón al viento, al sol, o a las estrellas, o a la lluvia. Da lo mismo. ¿Te imaginas? Se coge el corazón entre las manos y se lanza al aire con delicadeza. Bueno, ahora van algunos de los poemas sobre la infancia de mi madre en su barrio musulmán en Anqing, en los años 30-40, sin luz, sin agua. Al llegar el buen tiempo, se descosían los edredones con cuidado, sin romper el hilo, que se volvía a usar para coserlos después. Un día que no lloviera, porque luego había que tender en el patio el relleno de algodón o lana al sol para que se orease. La niña miraba atenta cómo, a la tarde, se desmontaban las puertas y se colocaban sobre los respaldos de las sillas que hacían de caballete. Se extendían las fundas, se volvía a meter todo y se cosía. Cada tanto venía el aguador, que traía agua del río. La niña era la encargada de removerla con un palo de bambú que llevaba en un extremo una piedra de alumbre. Eso se sigue haciendo. O sea, cuando viene agua del río, además de hervirla para poder potabilizarla, viene con mucha tierra, viene con impurezas. Y entonces la piedra de alumbre, por lo visto, es que he visto que lo hacen en Perú también. Y en Cuba también. La piedra de alumbre lo que hace es que esa tierra, esas impurezas se quedan abajo. Entonces sacas el agua y ya la hierves. Cada tanto venía el hombre que les compraba el estiércol y se lo llevaba para luego venderlo como abono. La familia pensó siempre que fue él quien un día robó los candelabros, los que sostenían las velas que se encendían 2 veces al año solamente, en Año Nuevo y en la fiesta de la primera luna llena del año. La niña era también la encargada de sostener las perneras del pantalón de su padre cuando éste se vestía, para que no tocaran el polvo del suelo de madera. Es invierno, la madrugada que termina el Ramadán. La niña está envuelta en el amplio gabán de su tío, a la puerta de la casa. Saca la mano y va repartiendo limosna a la fila de mendigos. Aún es de noche. El abuelo se comió despacio la cabeza del enorme pescado, chupando, sorbiendo, mordiendo, dejando los huesos perfectamente limpios, con los labios, la lengua y los dientes. Y luego le hizo a la niña con ellos un gran pájaro con las alas desplegadas. Se rezaba al sacrificar un animal, también cuando le sacaban el corazón y lo abrían. Entonces le pedían a la niña que dijese la plegaria. Ella era la más pequeña.
aún era pura. Cuando en la casa de arriba, la del abuelo materno, habían tenido invitados y estos se iban, llamaban a los niños para barrer los platos, es decir, para comerse todas las sobras. A la niña no le gustaba encontrarse un trozo de jengibre fresco, tan picante. Tenía 9 años cuando huyeron en tren a Shanghái, con el hermano bebé muriéndose de disentería. El tren se detenía en los túneles cuando se aproximaban aviones. El bebé sobrevivió. Uno de sus tíos les consiguió una vivienda en Pudong, en la concesión francesa, donde nació otro hermano más. Su tío anotó el nombre del niño en árabe y su transcripción fonética en chino sobre un papel rojo que colgó en el interior de la puerta de un armario, como era costumbre. Mi tío se llamaba Daoud, el nombre supuestamente árabe, no sé si era árabe, que es David. Mi madre tenía un nombre, no sé si árabe o musulmán, mi madre se llamaba Fátima. Bueno, se llama, pero no lo son nunca. La niña volvió a Shanghái 10 años más tarde para marcharse a Taiwán en el penúltimo barco, en un transporte de algodón, y durmió sobre el algodón durante todo el viaje. Siempre corriendo, te recuerdas, corriendo cuando te decían lo guapa, lo buena, lo obediente que eras, y tú corrías, muerta de vergüenza. Hoy no llueve, mamá. Descoso despacio, con cuidado, estos fragmentos de tu vida, sin romper el hielo para sacarlos al sol. Ya. Gracias.